Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Sabe usted que aquí llevamos varios días diciendo que no vamos a hablar de Palestina, porque están pasando muchas cosas en el país, ¿verdad? Bueno, hoy sí vamos a hablar de lo de Palestina, porque hoy es 7 de octubre y hoy se cumplen 2 años del ataque salvaje de la milicia yihadista de Hamas a ciudadanos, a población civil israelí. Y a partir de ese momento, una guerra que dura hasta hoy y ya veremos cuándo termina. Y yo querría subrayar algunas cosas que me parece que son fundamentales para entender lo que está pasando allí, no para entender lo que está pasando aquí, que eso es otro negociado. Quiero recordar que el ataque salvaje de Hamas fue deliberadamente salvaje porque tenía un objetivo político concreto, que era reventar los acuerdos de paz conseguidos por Trump antes, los famosos acuerdos de Abraham, que al final lo que hacían era apaciguar la relación entre los países árabes y el Estado de Israel. Aquello era terrorífico, no necesariamente para Palestina, pero sí para Hamas, y la forma de quebrar eso solo podía ser un ataque tan salvaje, que Israel no tuviera más remedio que reaccionar salvajemente como ha reaccionado. Bueno, eso es lo que pasó, eso fue el origen. Y a partir de ahí, 2 años de guerra, que para Israel es una guerra existencial, porque ellos están convencidos de que como Estado no van a sobrevivir mientras haya una Palestina, o 2, como es el caso, abiertamente hostiles, y existencial también, no sé si para Palestina, pero desde luego para Hamas, porque su única forma de seguir existiendo es llevar el conflicto hasta su máxima exacerbación. Aquí no se trata de dar y quitar razones, y seguramente el debate político y geopolítico es de lo más opinable, pero me parece que sí que se trata de poner las cosas en su sitio y ante todo una cuestión. Para los defensores de verdad, los de verdad, de la viabilidad de un Estado palestino, el ataque de Hamas fue una tragedia, porque hacía imposible en la práctica que pudiera haber nunca un Estado palestino mientras esta gente esté allí. Porque Hamas no trabaja para una nación palestina libre, Hamas trabaja para un califato islámico que echa a Israel fuera, porque esa es su esencia. Y la maldición de los palestinos de Gaza, maldición por otra parte deseada por muchos de ellos, yo no digo que no, fue que es precisamente ese grupo el que se ha apoderado por entero de la política gazatí, partiendo Palestina en 2. Bueno, seguramente esto es, ¿cómo decir?, difícil hacérselo ver a gente que lo que está ahora mismo es en la visión binaria, donde hay unos buenos que son los palestinos y unos malos que son los israelíes, o al revés. Sin embargo, la realidad de los acontecimientos es esa. Ahora en lo que estábamos era en la asunción de la bandera palestina por parte de la izquierda europea y norteamericana, porque como ya no les quedan banderas, como todas nuestras izquierdas están vendidas al capital globalista, todas sus políticas, pues tienen que buscar banderas fuera, espejismos, para mantener vivas a sus masas. Bueno, pues esta, la Palestina. Pero ¿no habrá visto usted manifestaciones de este tipo en Riad, en Arabia Saudí? En Moscú ni le cuento, o en Pekín. O sea, no. Aquí sí. Allí la situación es otra. Y allí la situación es que todos los países árabes están de acuerdo, musulmanes, los más importantes, están de acuerdo en firmar ya un acuerdo de paz, un plan de paz para Gaza, que implica sobre todo la desaparición y desarme de Hamas y eventualmente una amnistía, ya veremos. Que esta ha sido la gran victoria de Trump, porque pase lo que pase, él gana, incluso si la guerra continúa. Aquí al final, ¿quién es el que pierde? El palestino de a pie. Por supuesto los muertos de la guerra, por supuesto los israelíes salvajemente asesinados que hoy conmemoramos, pero muy fundamentalmente el palestino de a pie. Ojalá algún día sea posible que exista un Estado palestino normal, donde la gente pueda construir sus vidas en relativa prosperidad, ojalá. Y ojalá algún día sea posible que exista un Israel normal, sin verse permanentemente acosado por... Yo sé usted que pienso personalmente que no, que son 2 pueblos mártires que tienen su legitimación política precisamente del martirio, pero bueno, esta es mi opinión y puedo estar equivocado. De lo que sí que estoy seguro, y sé que no me equivoco, es de que toda esa gente que se ha manifestado aquí, en París, en Londres, etcétera, por Palestina, no tiene ni la menor idea de lo que de verdad pasa en Palestina. Empezando porque han cometido el mayor error posible, que es identificar a Palestina con Hamas.
Bueno, que eso, que hoy es 7 de octubre y finalmente el Congreso de los Diputados es la infamia absoluta. O sea, ¿cómo se te ocurre meter hoy a debate y votación el embargo de armas a Israel? Hoy, 7 de octubre. Ayer la última hora era que, bueno, vamos a... No han pospuesto la votación, ya ve usted, pero el debate ha sido hoy. Es un insulto y enteramente gratuito. En fin, seguramente era eso lo que buscaban, no lo sé. Bueno, en fin, titulares. Vamos a hablar de este asunto, claro, se cumplen 2 años de la matanza del 7 de octubre, vamos a recordar lo que ha pasado desde entonces y ya le digo que aquí con toda seguridad debatiremos, con toda seguridad discutiremos, pero me parece que tenemos claro ante todo una cosa: Hamás no representa a todos los palestinos y Palestina no tendrá derecho a existir mientras sea Hamás quien la representa. En fin, lo veremos. Mientras tanto, en la Europa real pasan cosas muy interesantes. La moción de censura contra Ursula von der Leyen, entre otras. Contaremos la última hora. Está Yago Soler allí. ¿Se ha marchado? Sabemos que ha estado hablando con Jorge Buxadé, entre otros, y nos contará cómo está la cosa. Por cierto, ¿sabe usted que la cosa está de tal forma que la semana pasada había una reunión importantísima para exacerbar la hostilidad hacia Rusia? Varios países se han bajado, Hungría por supuesto, también la República Checa, que ahora tiene gobierno soberanista. En fin, Europa está rota y vale la pena hablar de ello. Más de Texas abajo, vamos a comentar a fondo el pensionazo. Ese pensionazo que ha colado Sánchez, que en realidad es otro impuesto a traición, con el que todos vamos a pagar la hucha de las pensiones con un aumento en las cotizaciones, es decir, con una merma en nuestros ingresos, sin que repercuta luego nuestra jubilación, claro. En fin, vamos a hablar de la cosa. Bueno, atentos que esto es muy importante porque estamos a punto de saber cuánto nos cuesta la inmigración ilegal. Vox ha conseguido del Tribunal de Cuentas que el gobierno le conteste. Bueno, ya veremos si contestan. El asunto es que aquí se trata de saber a todas las administraciones públicas, autonómicas, municipales, cuál es el coste de la inmigración ilegal. Hemos visto hace poco que en Dinamarca hacían el cálculo. O sea, eso de que vienen a pagar nuestras pensiones, aparte de ser una cosa bastante esclavista, es que es mentira. No, es un coste muy grande. Bueno, veremos. Y en materia de corrupción está pasando un poco de todo. Cada vez es más evidente que no estamos ante el caso Santos Cerdán o el caso Koldo o el caso yo qué sé, sino el caso PSOE en general. Hoy ha salido Pachi López, a explicar que eso de cobrar los gastos y tal en efectivo, pues también se hacen en el Congreso. Y ha salido el Congreso, su grupo del Congreso, a decirle que no, que es con transferencia. Entonces, ¿de dónde has estado cobrando tú, Pachi? Los sobres, claro. O sea, se mete en cada lío, de verdad. Bueno, contaremos lo último o lo penúltimo, más bien. Por cierto que se cumple también un año de la detención de Aldama, si no me equivoco, así que mire usted por dónde. Día de aniversarios. Bueno, ¿tenemos lo de Valencia, por favor, del ayuntamiento? Marien, sí vamos a verlo porque esto no tiene nombre. El 12 de octubre es la Hispanidad. O sea, Hispanidad es una palabra que viene de Hispania, que como usted sabe es España. Además, Hispania se pronunciaba, según Méndez Pidal, prácticamente igual. España. Bueno, cartel del Ayuntamiento de Valencia para la Hispanidad. Vamos a verlo. Repase usted atentamente la imagen y dígame qué falta ahí. Quita el cartelito si es posible, para que se vea, por favor. ¿El rótulo es posible quitarlo para que se vea solo el cartel? Venga. Así que nadie diga que estamos haciéndole a nadie... Bien, ¿qué falta ahí? La bandera de España. O sea, el Ayuntamiento de Valencia, del PP, monta el asunto de la hispanidad y no pone la bandera de España. Pues os habéis lucido, paisanos. De verdad, ¿eh? En fin. Bueno. Ay, y luego dicen que si lo de maricomplejines es que exageran. Joder. En fin, bueno, vamos a lo nuestro. Hoy con mesa accidentada por lo siguiente. Jorge Campos está volviendo del Congreso. Sabe usted que eso se ha prolongado hasta hace un ratito, está viniendo para acá y llegará dentro de un instante solo. Pachímedes no le acompaña esta vez. Pero sí tenemos a don Pedro Luis Pedrosa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Creo que es momento de que denunciemos alto y claro los abusos que el Estado de Israel ha cometido contra los miembros de la flotilla.
Tú sabes que la ironía generalmente se entiende malamente, ¿no? Porque la gente zapea mucho. Ahora a ti te cortan esto, lo suben a TikTok y dirán, Pedrosa, antisemita. Les han dado una ducha, pastillas de jabón, hasta champú le dieron a los perroflautas que iban a... Eso es tortura. Eso es claro, pero imagínate que los hayan bañado. Llegaron limpiecitos, llegaron hasta con camisas blancas. Los israelíes no imaginan el tipo de tortura que es para esta gente. De paso, agradecer a las fuerzas de seguridad israelí que lograron que Ada Colau hablase en español y que pidiese ayuda al Estado español y no a la Generalitat catalana. Sois unos máquinas. Quemado con ese asunto, ¿eh? O sea, vamos a ver. Hay en este momento unos pescadores españoles en Senegal que no pueden volver. Han pedido ayuda varias veces y no les han contestado. Sí, y la izquierda ha demostrado que porque se han llenado la boca, que unos compatriotas, tienen un patriotismo selectivo. Esos compatriotas son los que llevaban la estelada... Sí, con la bandera separatista catalana. ¿Qué compatriota es ese? De verdad, dan pena, son un meme. Bueno, son un meme, noches. efectivamente. Por cierto, ¿sabe usted que le han encontrado a Barbigaza? Le han encontrado el patrimonio. Claro, es que la gente se expone y cuando te expones en todos los sentidos del término. Bueno, es para no creérselo, ¿eh? O sea, eso es vida. En fin, no lo sabe usted. Bueno, pues en mi línea de X puede usted encontrar las referencias. Creo que ha sido Arturo Villar, si no me equivoco, Arturo Villa quien lo ha sacado y Hércules se lo ha rebotado. Bueno. Don Pedro, buenas noches. Don José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Encantado nuevamente de estar entre vosotros y cada día mejor, porque cada día tengo más hueco para poder hablar más, porque no tenemos al cuarto contertulio. Bueno, pero va a llegar enseguida Jorge Campos. Bueno, pero de momento disfruto como un enano. Bienvenido, buenas noches. Ayer te eché de menos. Mira tú por dónde, porque estuvimos viendo sucesivamente la marcha atrás o el frenazo de la industria automovilística con el asunto de la electrificación y acto seguido las manifestaciones del mundo rural un poco en todas partes, en España también, dos productos directos de la asunción de la Agenda 2030 por parte de la Comisión Europea. Ciertamente. Y además, típico ejemplo de cosas que una determinada oligarquía decide adoptar sin preguntarnos nada, se convierte en política porque sí, mucha gente se forra, ciertamente, nosotros no. Es que a ellos les da exactamente igual, que se hunde la industria automóvil, que se hunda, que tenemos problemas gravísimos en el campo que provocan la desaparición física de los agricultores que se suicidan porque no tienen futuro, que se suiciden. Que no tenemos fronteras impermeables, pues, ¿que eso qué es? Si ya dijo Angela Merkel que esto no había que hacerlo, y así sucesivamente, con lo cual, pues la moción de censura de hoy está plenamente justificada. Seguiremos hablando de ese asunto, efectivamente, porque además no se trata solo de las decisiones de una comisión, sino, y eso es una cosa que subraya Calvet todos los días que sale el tema, y tiene razón, la connivencia de los gobiernos nacionales con esa comisión, claro. En fin, bueno, veremos. Don José Ramón, bienvenido, buenas noches. Se incorpora ya a la mesa Jorge Campos, ejercicio de agudeza visual, como el que antes le hemos puesto con el cartel de la hispanidad sin España del Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué le ha pasado en la cabeza a Jorge Campos? No ha sido en la cercanía de Pachi López esta tarde en el Congreso. No, bueno, ¿Te has cortado el pelo? Eso, sí, qué observador es usted, sí, efectivamente. don José Javier Esparza. Es uno de los pocos dones que tengo. Pues sí, me he cortado el pelo y además recomiendo a todo el mundo que viva en Mallorca o en Palma que lo haga en la peluquería Grupo Moda, que está en la calle Pérez Callarinet. Y ahí encontrarán a Marisa y a Isabel, acompañadas de Silvia, que hacen un trabajo espectacular. A mí me cortó el pelo, mucha gente dice que no me lo ha cortado mucho, pero yo creo que sí, mucho, para lo que yo considero. A mí me lo ha cortado Isabel, ¿qué te parece? ¿Isabel? Sí. ¿O el pelo? ¿Cómo me ha dejado el pelo Isabel? Con mi barba la quiero ver yo. Ah, bueno, a ver oye, qué hacemos. Yo sé que tú sueles ir a Mallorca, vienes conmigo y ya sabes, en Grupo Moda ahí te hacen un arreglo que no veas. Hacemos una... Además, a ti también te tienen que cortar la barba. Un precio colectivo, sí, nada. Aquí Ahí hay trabajo, ¿eh? Y yo me corto el pelo yo solo, que sepas. No. Con la maquinilla. Además, ¿sí? Corto el pelo a todo el mundo. Sí, señor. Macho. Soy peluquero, un poco castrense, es verdad, pero peluquero, al fin y al cabo. Claro. Ahora lo entiendo todo. Y además hago un pisto que no veas. Jorge Campos, ¿qué tal el Congreso esta noche? Pues, como bien dices, recién llegado y, pues mira, me lleva una sorpresa. Es una buena noticia porque se ha tumbado la toma en consideración de la proposición de ley que llegaba a través de una iniciativa legislativa popular para prohibir la tauromaquia. Querían derogar la ley que la había... Bueno, no es prohibirla exactamente, pero querían derogar la ley que la declaró patrimonio
inmaterial cultural español. Y la han tumbado. Y la han tumbado gracias, la hemos tumbado, por supuesto, hemos votado en contra desde Vox, pero gracias a la abstención del Partido Socialista. Y digo que me llama mucho la atención, aunque es una buena noticia que se haya tumbado, porque el Partido Socialista, por ejemplo, en Baleares es manifiestamente antitaurino. De hecho, presidía el Congreso una señora Armengol, que cuando era presidenta de Baleares prohibió de facto la celebración de la tauromaquia, aparte de los menores que no podían ir a los toros y que hemos recuperado ese derecho, pues fue la propia señora Armengol. Y se han abstenido el Partido Socialista en la toma en consideración de esta proposición de ley, con lo cual se ha tumbado gracias a esa abstención. Que eso es, se ve que el Partido Socialista, como está ahora en campaña electoral en Andalucía, y ahí dicen una cosa, claro, en Baleares dicen otra, y han dicho, oye, que ahora vienen elecciones, que hay que decir que no. Pero bueno, para que la gente sepa cómo es esto. Al Congreso. ¿Qué más ha pasado? Bueno, Pachi López te manda saludos, ¿no? Que a ver cuándo le invitas al programa. Ya está invitado, lo que pasa es que no se le entiende lo que dice. Igual que Gómez de Celis, que tiene interés. Hay unas imágenes de Gómez de Celis haciéndoles sonrisitas a Ábalos con Coldo detrás, que esas yo voy a hacer un meme con eso. Yo creo que tendrías que traer a los tres. Juntos, ¿no? Sí. Tú sabes que Ábalos lo intentamos porque tenía mucho que contar, aunque todo fuera mentira, pero tenía mucho que contar. No hubo manera. ¿Qué se le va a hacer? En fin. Bueno, Jorge, bienvenido, buenas noches. Gracias. Nosotros tenemos que contarle que la semana que viene, y vaya usted reservando ya, si vive en Barcelona o alrededores o tiene fácil el desplazamiento, en Barcelona la semana que viene, jueves, tenemos gran acto de hispanidad, sobre hispanidad, con el Club de Amigos. Paula Cruzado, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues muy contenta de estar aquí con vosotros y sobre todo vengo a hacer un repaso rápido a las actividades del club. Ya tomo el testigo de ese jueves 16 en Barcelona, que hablaremos de la hispanidad. Estará con nosotros, bueno, pues José Javier Esparza, Marcelo Gullo, Fernando Paz y Julio Ariza. La hispanidad es un legado que merece la pena ser defendido y nosotros desde aquí vamos a ello. El día anterior, el día 15 de octubre por la mañana, tenemos un paseo, un recorrido por Madrid, sobre todo la temática es la guerra civil, porque Madrid fue escenario de algunos episodios bueno, pues decisivos en la guerra civil. Es una ruta que dura alrededor de unas 2 horas y sobre todo quedan ya muy poquitas plazas, solo quedan 7 plazas. Decir que recorreremos pues cómo se transformó la vida, sus habitantes, la contienda. De verdad que es uno de los recorridos más bonitos. Y luego, Javier Sardón, la verdad es que sí, Madrid fue escenario de guerra larguísimo y escenario de la quinta columna, entre otras cosas. Sí, además es que Javier Sardón lleva con él una presentación en la que va mostrando también imágenes de cómo era el Madrid en la guerra civil. Entonces, bueno, pues es una inversión en ese paseo. Y luego por la tarde comienza, por excepción, digo por excepción porque el ciclo de Fernando Paz será los jueves, pero como estará el jueves en Barcelona, tiene que comenzar el miércoles 15 a las 7 de la tarde. Va a hablar sobre el cristianismo en la historia. Es, bueno, pues cómo el cristianismo ha moldeado la civilización occidental desde sus orígenes hasta nuestros días. Como digo, serán 10 sesiones, comienza el día 15 de octubre y finalizará el 18 de diciembre. Y como ya tengo aquí a mi vera, que es una sorpresa para mí, a José Ramón Ferrandis, y habéis hablado también de la Agenda 2030, tenemos cerrada el día 27 de octubre, el lunes 27 de octubre, la Agenda 2030, que encima que se cumple 10 años, creo que va a ser un colofón con todo lo que está, bueno, pues todos los resultados nefastos de esa promesa de que nos querían hacer creer. Estarás tú, José Ramón, estará José Antonio Fuster y Jorge Busadé. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la Agenda 2030, evidentemente. De todas las de a dónde consecuencias, nos ¿no? quiere llevar Naciones Unidas con esa iniciativa periódica, porque no es la primera vez que salen unos objetivos de desarrollo X, en este caso es sostenible. Antes, 15 años antes, fueron los objetivos de desarrollo del milenio. Fracasan incesantemente, pero esa es la idea, que fracasen, porque si consiguen los objetivos se tienen que disolver ellos. No, por favor.
Pues el lunes 27, esta conferencia la verdad es que es súper de actualidad. Recordarles a todos que tenemos ya el canal de WhatsApp del Club de Amigos, es súper sencillo, solo tienen que hacer una foto al QR, que no sé si lo veremos en pantalla. El canal de WhatsApp del grupo, del club, sí. del Club de Amigos, ese que está apareciendo ahí. Correcto, que hagan una foto y le dan a unirse, porque allí contamos todas las actividades, noticias, la verdad es que es un canal bastante activo. Y luego no me quiero despedir sin antes decirles y animarles a que se hagan socios del Club de Amigos, a que ayuden a este proyecto, a este medio de comunicación a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque decimos lo que nadie dice. Hablamos del aborto, que lo llevamos en uno de los pilares fundamentales, y ahora resulta que es un tema de máxima actualidad. Nosotros al final necesitamos de todos ustedes para poder seguir siendo esa voz, siendo ese resquicio de libertad. ¿Cuál fue el único canal que puso a parir la Agenda 2030 cuando todo el mundo decía, oh, la Agenda? Este. Y hoy todo el mundo está poniendo a parir la Agenda 2030. Y con razón. Bueno, todo el mundo no, pero casi. Casi. O sea que, pues aquí se va a enterar usted de lo que nadie más le cuenta. ¿Y por qué? Pues porque vivimos precisamente de sus aportaciones de usted. Y eso es lo que se llama libertad, mire usted por dónde. Paula Cruzado, gracias mil, buenas noches. Gracias. Recuerde el teléfono 916162464, cualquier duda que tenga, de todo género. Bueno, vamos a ver, si es de física cuántica no, pero me refiero en cuanto a la relación con el club, de si usted tiene para una cuota, si le desgraban, si no sé qué, a ese teléfono. Y nosotros ahora nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de esos 2 años desde la matanza del 7 de octubre. 22:11, 21:11 en Canarias. 7 de octubre, Lepanto. Hoy es Lepanto. Hoy es el aniversario de la batalla de Lepanto. El viernes, aquí, recordando el asunto con Marcelo Gullo, mencionaba Carlos Esteban un poema de Chesterton sobre Lepanto. Es un poema bien bonito, largo, evidentemente en inglés, pero cuya traducción española es de Jorge Luis Borges, nada menos. ¿Le lee usted los versos finales? Cervantes en su galera envaina la espada, don Juan de Austria regresa con un lauro y ve sobre una tierra fatigada un camino roto en España por el que eternamente cabalga en vano un insensato caballero flaco. Y sonríe, pero no como los sultanes, y envaina el acero. Pero don Juan de Austria vuelve de la cruzada. Bueno, es un poema precioso, muy largo, ya digo, traducción de Jorge Luis Borges, un poema de Chesterton, lo digo por lo de Lepanto, que es la más alta ocasión que vieron los siglos, y con razón. Cierto que luego las aguas del Mediterráneo han sido surcadas por gente menos presentable, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy, 7 de octubre, segundo aniversario de la matanza de Hamás. Y me parece que hay que recordar, para poner en su justo sitio, ¿verdad?, el acontecimiento, lo que fue y también lo que ha pasado después. Gabriel Serrano. El 7 de octubre de 2023 ocurrió esto. Terroristas de Hamás y miembros de las milicias palestinas en Gaza se adentraron en Israel y perpetraron uno de los ataques más atroces cerca de la frontera con Gaza. Más de 1.200 personas asesinadas y cerca de 250 secuestradas. Comunidades masacradas, familias destruidas, violaciones y asesinatos a sangre fría. Los terroristas denominaron el ataque como Operación Inundación Al-Aqsa. Además de asaltar diferentes kibbutz, Hamás embistió un festival de música. 3.000 personas se encontraban en el concierto cuando fueron atacadas. El equipo de emergencias de Israel recuperó aproximadamente 364 cuerpos. A día de hoy, más de 45 personas continúan en cautiverio. No solo Israel sufrió el ataque, 15 países diferentes han llorado a sus muertos o esperan noticias de sus familiares. El kibutz de Reim, donde se celebró el festival, fue defendido por los propios habitantes con la ayuda de las fuerzas de defensa de Israel. Lucharon conjuntamente para defenderse de los invasores. Hamás hizo ademán de mostrar lo que había hecho. Paseó a una de sus víctimas por las calles como si de un trofeo se tratase. Fue agredida, violada y posteriormente asesinada. Mientras en la franja de Gaza se celebró el ataque en las calles, Israel declaró la guerra a Hamás. El muro de Jerusalén lamenta y llora 2 años después la masacre sobre Israel. Hamás no es solo un grupo terrorista, es una organización política que controla un territorio concreto que es Gaza. La reacción israelí fue literalmente declarar la guerra a esa facción política y a ese territorio. Y desde entonces una guerra larguísima que está consistiendo fundamentalmente en desmantelar todo lo que hay allí de Hamás, que es todo. Entonces es una guerra, en fin, brutal. ¿Y qué está pasando ahora? Pues lo que está pasando es que Donald Trump ha presentado un plan de paz
Y aquí se reía mucho la gente, ¿no? Trump no es un hombre serio, decían aquí algunos analistas demoliberales, con esta cosa que tiene así el... en fin, la derecha pro-española es que es de las peores de Europa, ¿eh? Bueno, y todos los países musulmanes importantes la aceptaron, que ese es en realidad el gran triunfo. No lo que vaya a salir de ahí exactamente en tanto que plan, que se verifique o no, sino el efecto diplomático de ver a todos los países musulmanes más importantes, desde Egipto hasta Pakistán, Indonesia, Arabia Saudí, en fin, diciendo sí, nos sumamos, ¿no? Y realmente lo que haga o deje de hacer ahora mismo Hamás respecto a ese plan es lo que menos importa, porque para Trump es una victoria ocurra lo que ocurra, por este otro asunto. Y para Israel, para Netanyahu es un problema. En fin, hoy hablaba Donald Trump, decía esto. Sí, hay ciertas líneas rojas. Hay ciertas cosas que no vamos a hacer. Pero creo que nos está yendo bien, que vamos a conseguirlo y jamás está de acuerdo con cosas que son muy importantes. Así que creo que estamos cerca, muy cerca de conseguirlo. Bueno, o no. Quiero decir, Donald Trump es un... Vamos a ver. Donald Trump es un mercader. Entonces, él está permanentemente en el bazar. Y está ofreciendo, negociando, regateando, y dice una cosa y va a ser verdad, va a ser mentira. Él sabe lo que quiere al final. Lo consigue, generalmente. O no, pero en todo caso sus declaraciones, es que ya lo conocemos del anterior mandato suyo. Hay que ponerla siempre en ese contexto. En cuanto a Israel, ¿qué dice Netanyahu a esto? No pueden aceptarlo de forma parcial. Tienen que aceptarlo completamente, especialmente la primera parte, que se tiene que implementar. Eso es lo que llevaría a la resolución del conflicto. Si lo hacen, si se crea un nuevo gobierno en Palestina que no quiera destruir Israel, que haga que no sean radicales, entonces, claro, creo que toda la región puede tener un futuro mucho más próspero. Y de hecho, creo que eso puede llevar a muchos más acuerdos de paz, como los acuerdos de Abraham. Vamos a ver. Netanyahu va a hacer lo posible para que jamás sea factible la existencia de un Estado palestino. Me parece que eso lo sabe todo el mundo, también en Israel. Pero bueno, ahora cada uno está jugando y tiene el peso que tiene dentro del tablero, ¿no? En fin, antes de ir a ver lo que ha pasado en España después y la votación de hoy en el Congreso, sí que me gustaría conocer vuestra valoración de estos 2 años, de lo que ha ocurrido, del acuerdo de paz, etcétera, empezando por donde queráis. Quizá por el... La votación se ha trasladado a mañana. Sí, lo sé. Sí, el debate sí que ha sido hoy. Sí, bueno, lo que se ha visto ahí pues es lo que hemos visto en la calle estos días. Donde... No, que eso es lo que vamos a hablar después. Ahora Bueno, lo digo en el Congreso, que hemos visto camisetas varias, banderitas de las de siempre. Bueno, de todas formas, es muy importante recordar lo que pasó ahora hace justo 2 años. Es una matanza de un grupo terrorista de los más salvajes y sanguinarios que existen en el mundo, como son todos los grupos terroristas islamistas. Más de 1.200 muertos, violaciones, agresiones, torturas, secuestros, una auténtica salvajada que, escuchando pues, a ciertos dirigentes o a miembros de asociaciones, parece que eso hay que olvidarlo, pasarlo por encima y sí, bueno, hicieron unas cuantas cosas mal, pero claro, lo que es intolerable es la reacción de Israel. Yo creo que es muy importante recordar que estamos ante unos señores, los de Hamás, que lo que quieren es destruir el Estado de Israel completamente. Y si me permites un apunte, José Javier, cuando hablan de la solución de los 2 estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, hay que recordar, y además tú, que de esto sabes bastante más que yo, que hasta en 5 ocasiones Palestina, estén unos u otros, se ha negado a reconocer el Estado de Israel, cuando el Estado de Israel estaba de acuerdo en reconocer un Estado palestino. Ya. Eso que sabe García Valdecasas, al que mandamos desde aquí un fortísimo abrazo, que no ha podido estar con nosotros, por cierto, sobre esto por diferentes razones en estas semanas. Sí, pero no es tan sencillo como todo eso. No, pero es verdad, es que vamos a ver, desde mi punto de vista el problema de Palestina es que no es una. Nunca ha sido una y ahora menos que nunca. Entonces, pues, está muy bien la idea del Estado palestino. Desde los tiempos fue Clinton. Uno de ellos. La última gran propuesta, uno de ellos ¿verdad? fue Clinton, sí. Pero lo que hemos dicho aquí muchas veces en el programa,
diciendo, oiga, cuando vemos la opinión mayoritaria de la práctica totalidad de los medios de comunicación, estos generalistas, de lo que llaman opinión sincronizada, de que Israel está matando niños, que está masacrando a la población, genocidio y todo esto, aquí es de los pocos sitios donde se ha dicho, oiga, no, es que quien está poniendo como escudo humano a sus niños son los terroristas de Hamás. Los que están utilizando los hospitales como arsenal de otro tipo de armas son los terroristas de Hamás. Esto no se dice. No se dice, aquí sí. No se dice. Aquí sí, y otras cosas. Pero es que es la realidad, es lo que pasa. No solo, miembros de Hamás formaban parte del staff de la UNRWA, del Organismo de Naciones Unidas, que servía de facto como protector. El Lord Protector del terrorismo en Gaza es la Organización de Naciones Unidas, que se dice pronto, esa organización que fue constituida en 1945 para preservar la paz en el mundo y que no lo ha conseguido en una sola de las 75 ocasiones que ha tenido. Es decir, que aquí se comparte la responsabilidad. Yo tengo un dato que no suele salir, y es que al día siguiente de las matanzas del día 7, al día siguiente o a los 2 días, un periódico italiano, cuyos datos tengo, pero que ahora no recuerdo, hizo sendas encuestas en los 2 territorios palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, preguntando a la gente simplemente, ¿aprueba usted los actos llevados a cabo por Hamás ayer o antes de ayer? La respuesta fue notable. El 71% de los habitantes de Gaza dijo que sí, que estaba de acuerdo y que le parecía bien. Pero ojo, el 75% de los de Cisjordania dijo lo mismo. Así es que a la hora de discriminar entre terroristas y población, hay que tener en cuenta este tipo de consideraciones. Es que uno de los problemas fundamentales del mundo palestino es que tiene 2 generaciones educadas permanentemente en el odio de Israel, y eso no se arregla con un tratado con de un ninguna resort índole. en Gaza, evidentemente, claro. Lo que me lleva a afirmar, mojándome, que jamás con J habrá un Estado palestino, nunca, jamás. Han tenido la oportunidad en varias ocasiones, ha dicho Jorge G5, yo no tenía tantas en mente, pero es muy posible que así sea, y cuando ha llegado el momento de aceptar y firmar, se han echado atrás. ¿Por qué? Pues Golda Meir decía una frase que era significativa. Dice, cuando amen los palestinos a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros, será posible la paz. Pues no. Pedro. Yo, en una oportunidad, a veces la gente se le olvida, perdón, la gente no sabe en realidad cuál es la finalidad de la guerra. La finalidad de la guerra no es matar gente. Matar gente es un vehículo para alcanzar la finalidad de la guerra, que es doblegar la voluntad del adversario. Y creo que estaba usted ese día y estaba Josué, que un saludo a Josué, que dije, si Israel quiere lograr verdaderamente la paz, eso tiene que pasar por esto no es un deseo, una aspiración mía, es un análisis, por la aniquilación. O por infringir un nivel de dolor tan grande que esas 2 generaciones que han sido adoctrinadas en el odio a Israel desistan de su pretensión de eliminar al Estado de Israel. Entonces, en medio de eso, la aniquilación no se va a alcanzar, porque a pesar de que tomemos las cifras que dan las autoridades o los terroristas, las autoridades de la Franja de Gaza, que son los mismos terroristas de Hamás, de 67.000 bajas, en la guerra hay bajas, 117.000 heridos, etcétera, etcétera. Así tomemos eso, todavía queda 1 millón y pico de palestinos, con lo cual la aspiración de la aniquilación para terminar con la guerra no se alcanzará. Por otro lado, aparece el señor Donald Trump, ¿verdad? Que, como dice José Javier, gane, se logre o no se logre, él gana. Y una de las cosas más criticadas del acuerdo de paz que él propone es que haya una autoridad provisional que es extranjera, creo que presidida por el señor Tony Blair. Entonces aquí me voy con Francis Fukuyama, cuando él tiene un libro que se llama La construcción del Estado, ¿no? Y él habla de la ONU y de una cantidad de organizaciones que dan dinero y dan dinero y dan dinero, y ese dinero nunca llega
a donde debe llegar ni a generar. ¿Qué quieren? Dar dinero para la reconstrucción a Gaza. No lo van a usar. Tiene que, o sea, si alguien quiere establecer condiciones más o menos aceptables para reconstruir, para generar un ambiente distinto en el cual criar a esas dos generaciones, pues no puede pasar por manos de las autoridades instauradas actualmente en la franja de Gaza y Palestina. De hecho, si se aparta la Autoridad Nacional Palestina, es decir, el mundo de Mahmoud Abbas, etcétera, de la gestión de la reconstrucción, es porque todos temen, con fundadas razones, que lo van a utilizar para vengarse de Hamás, porque Hamás antes los había echado de Gaza, pero los había echado más por cadáver. O sea, es que... Y lo otro que está ahí en ese plan, disculpa, José Jair, que nadie lo menciona, porque salió Ione Belarra iracunda, ¿verdad?, diciendo que el único plan de paz debe contemplar meter preso a Trump y Netanyahu. ¿Quién eres tú, pedazo de microbio? ¿Ah? Que ya mucho favor tienen con que te dejen hablar. Es que le dice a Netanyahu, no te vas a anexionar Cisjordania, claro. Que era de las cosas que había dicho Netanyahu en la ONU, que incluso dijo que aquello de dar un Estado a Palestina al lado de Israel es como darle un Estado a Al Qaeda al día siguiente. De modo que Trump gana porque le da a unos, le quita a otros y sobre todo, al igual que en el tema de Ucrania, que nadie lo hizo, es el único que habla de paz. Sí. Yo creo que la victoria fundamental de Trump consiste básicamente en lo siguiente. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde que empieza este conflicto, los palestinos siempre han sido el instrumento y se han dejado instrumentalizar por otros. Por la Unión Soviética, por los países árabes, siempre, permanentemente. Para ellos, en cierto modo, formaba parte del negocio, ¿verdad?, pero eso hacía que el conflicto fuera irresoluble. Y uno de los que más han instrumentalizado, y más a calzón quitado, en fin, o a túnica levantada, a los palestinos han sido los países árabes circundantes. Entonces, que en este acuerdo estén todos los países musulmanes importantes, evidentemente Irán excluido, pero Qatar incluido, está muy bien. Significa que los palestinos ya no van a ser instrumentalizados también es verdad que los arroja a su propio destino, siendo un... Yo es que, sinceramente, no sé si se puede decir que sea un pueblo. Por esa división feroz de los últimos años. Yo ojalá lo fuera, ¿eh? Ojalá lo fuera. Podría emprender un camino colectivo más normal. Es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, qué pasa con la frontera de Gaza y Egipto. Está cerrada a cal y canto. No quieren ni verlos. Y seguirá. Claro. ¿Y qué pasó en el Septiembre Negro, creo que era 1967, en Jordania? Pues que los palestinos, que el reino jordano, Hachemí, había absorbido, había permitido que llegaran, quisieron dar un golpe de Estado contra el rey. Y entonces cuando se dieron cuenta dijeron, ¿pero esto qué es? Y hubo una verdadera masacre. Eso sí que lo fue. En una semana acabaron con decenas de miles de palestinos a los que arrojaron fuera. Y desde entonces no quieren saber nada de ellos. ¿Por qué no se fían? Porque les deshacen los estados donde la sociedad los acoge. Por lo tanto, no tienen futuro. Y tampoco constituyen un estado, porque lo primero y principal es hacer desaparecer al Estado de Israel. Esa frase que últimamente se dice poco, desde el Jordán hasta el mar. Desde el río hasta el mar, desde el río hasta el mar. Entonces, oye... De hecho, se están manifestando. Se están manifestando en España con pancartas de todo tipo, hablando abiertamente de la destrucción de Israel. Bueno, lo vimos en una manifestación en Barcelona. Todos encabezando la manifestación diciendo hay que acabar con Israel. Esto ya forma parte de la segunda parte del análisis, que yo, usted lo sabe, si nos ve con frecuencia, desde el principio estoy tratando de separar. Fundamentalmente porque lo que diga Ione Belarra hoy en las Cortes sobre esto, o sea, es excremento de paramecio. ¿Me entiende usted? O sea, ¿dónde va? No importa nada. Pero ni lo que diga aquí, ni lo que diga un señor de la Francia insumisa en París, ni nada. Es decir, no es relevante. Es relevante en otro contexto, que es el contexto de la política interior europea, el de una izquierda que necesita banderas para mantener vivas a unas masas que si no lo que tienen que aplaudir es la Agenda 2030. Claro. Entonces, bueno, con esto te sientes vivo. Como además no van a pedir cuentas a nadie, es como protestar contra el clima. O sea, ¿quién sale luego? Esto es un poco igual. Y dentro de todo eso, la gigantesca
exhibición circense que ha montado el gobierno español. Primero, significándose internacionalmente como aquí yo soy el adalid contra Israel y luego bajando las orejas después del plan de paz de Trump. La penúltima ocurrencia, lo del embargo de armas. Embargo de armas que aquí Yone Belarra tiene razón. O sea, es una estafa. Pero si tú haces un embargo de armas que tiene una cláusula que dice este embargo se suspenderá si es fundamental para la defensa nacional, cuando todo el mundo sabe que es fundamental, estás engañando a la gente. Claro. Bueno, hoy era el debate de la cuestión en las Cortes. Vamos a ver lo que nos cuenta Gloria Sacristán y luego le damos la palabra a Jorge Campos, que estaba allí en el debate. El Congreso ha aplazado para mañana la votación sobre la convalidación del decreto ley que establece el embargo de armas a Israel. El objetivo, evitar que coincidiera con el segundo aniversario de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. Los populares han propuesto aplazar el debate una semana. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado esta opción y ha propuesto pasar la votación a mañana. Una alternativa ya planteada previamente por Junts y que finalmente ha sido aprobada. Aún así, la convalidación del Real Decreto Ley sigue en el aire, ya que depende de lo que hagan los 4 diputados de Podemos. Los de Yone Belarra siguen sin desvelar cuál será su sentido del voto, pero se muestran muy críticos ante un embargo de armas que consideran fake. Entonces, nosotras vamos a decir la verdad hasta el último momento, que es que este embargo es un embargo fake, un embargo que no vale absolutamente para nada más que para darle un titular al presidente Sánchez. En cambio, desde Sumar tienen clara su posición. Dice la portavoz de la formación que solo hay un voto posible y acusa a la derecha de situarse al lado de la crueldad. Nosotras, por tanto, votaremos a favor de este Real Decreto Ley y tenemos muy claro que aquí solo hay un voto posible, el de la justicia y los derechos humanos. La ultraderecha ya sabemos que votará en contra. Ellos siempre se colocan del lado de la crueldad. Y ante el miedo del Ejecutivo de que Podemos tumbe el Real Decreto, ha salido al paso Yolanda Díaz, que ha pedido a los morados y al PP que apoye el embargo de armas a Israel. Y creo que la ciudadanía merece respeto y el PP ha de decir de qué lado está. Y aunque PP y Vox no han confirmado su sentido del voto, todo apunta a que votarán en contra. Ambos partidos son muy críticos con el decreto ley. Mientras tanto, el resto de socios de investidura de Sánchez ya han confirmado que votarán a favor. Entre ellos, Esquerra, Junts, PNV, Bildu y BNG. Vamos a votar a favor del Real Decreto. Nos parece que es un paso, como digo, insuficiente, pero en todo caso es un paso. Es, por cierto, un reconocimiento por parte del Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez se enfrentará de nuevo a una votación de infarto. Es ya el modus operandi de la legislatura, realizar votaciones in extremis ante el nulo entendimiento del presidente con sus socios. Yo no quiero herir a nadie, pero es que no se habla de otra cosa en las cancillerías occidentales que del voto del BNG, ¿me entiende usted? O sea, es grotesco. Bueno, ¿tú y qué tal ha estado la tarde allí? Uy, muy entretenida. Hemos visto de todo. Bueno, lo que hemos visto en las calles, en las manifestaciones, lo han traído ahí al Congreso y se ha convertido pues, en un circo. Primero es desagradable el mal gusto de llevar este Real Decreto en un día como hoy. Bueno, el día 7 de octubre. Es infame, o sea, es infame. Es que ya, eso ya te demuestra la catadura moral de este gobierno y de todos los que les apoyan. Eso para empezar. Que ha costado que la votación se trasladara mañana, porque también tener este debate hoy también ha sido bastante desagradable. Pero bueno, conociendo al señor que está en la Moncloa tampoco nos tiene que sorprender, porque al señor de la Moncloa, mientras se siga hablando de todo esto, le va muy bien. No hablamos de todo lo inmenso caso de corrupción, su mujer por aquí y por allá yendo a declarar o no, el hermano, sus exministros, claro, toda la corrupción que ya le afecta directamente a él. Entonces, claro, mientras vayamos hablando de esto, pues a él le va fenomenal. Y claro, tiene que hacer estas piruetas de, sí, como muy bien has dicho, soy como cuando se declaró, soy el líder anti-Trump del mundo y ahora soy el líder anti-Israel del mundo y ahora, pues claro, tengo que contemporizar, porque tampoco lo tenía claro con Sumar. El voto. Exacto, tampoco lo tenía claro con Sumar. De ahí también hay un conflicto con Podemos y Sumar al respecto. Con Sumar.
Exacto. 2 palabras. Lo digo porque como ayer decía la Fiscalía que la relación conyugal de Pedro y Begoña no era suficiente, claro. Estamos hablando de si acaso pedía que consumaran, para que fuera... O sea, esto es la relación consumar, todo separado. O sea, Yolanda Díaz, consumar. Pero evidentemente, vale. Fíjate, lo que vamos a ver mañana en la votación pues será lo que estamos viendo pues, cada semana, que es un gobierno paralizado que no puede llevar prácticamente nada a las Cortes porque no tiene las mayorías, se lo tumban absolutamente todo, una parálisis total, el país, recuerdo, sin presupuestos ninguno y simplemente para que se mantenga Sánchez en el poder hasta el final, porque es su única tabla de salvación. Y eso es lo que estamos viviendo, semana tras semana. José Ramón, Pedro, y nos vamos a la publicidad. Para que Sánchez se mantenga en el poder y todos los demás sigan cobrando. Claro. Porque este es un pequeño detalle que a veces omitimos, dada la importancia de la personalidad del sujeto que ocupa la Moncloa. Perdona, y solo te voy a interrumpir, que sigan cobrando y que todos sus socios separatistas varios sigan exprimiendo a España como yo creo que él se refería a estos precisamente. Claro, es que los cobros, incluso en metálico, como parece que dice ¿sí? el listísimo portavoz del PSOE. Pero bueno, la culpa es suya por poner a este sujeto. En cualquier caso, hay que organizar algo para que no se hable de Begoña Gómez. Ya lo has dicho. Y es así, se inventarán lo que sea. Echo de menos a Francisco Franco. Quiero decir, echo de menos que se hable de Francisco Franco. Bueno, también le echo de menos a él, la verdad. Pero ¿por qué? Pues porque hasta ahora conseguía galvanizar a las multitudes de izquierdas, bueno, y a los socialistas de todos los partidos, pero en fin, eso no tiene importancia, porque son del PP. Pero a lo que me refiero es, deben de quedarle 5 minutos para volver a sacar Franco a la palestra, porque os acordaréis de que a primeros de año iban a hacer no menos de 100 actos. Pero no le salió, pero vio que le salía al revés. Son malos. Han convertido esto en el 50º aniversario de la muerte de Franco, pero no para denostarlo, sino para enaltecerlo, para que lo echemos de menos, porque los que vivimos durante aquel periodo, que somos muchos todavía, establecemos la comparación y no es favorable para el régimen actual, no ya para el gobierno actual. Y esto es verdaderamente terrible, después de esa transición tan fastuosa que hemos hecho, que nos hemos dado. La santa transición, pero... El PSOE vota con Sumar y Sumar vota con el PSOE porque si no, Sumar se va a consumir. Haciendo juegos de palabras. No es que va a consumar, tienen que consumar la unión porque si no, Sumar se va a consumir. Sumar tiene un papelón. Sí, pero con un empujoncito más, Yolanda, no te veremos más. Porque aquí a mí lo que me llamaba la atención, si estuvieron viendo el reportaje que hace Gloria Sacristán y los personajes que van pasando, ¿ustedes se han dado cuenta de en manos de quién están? Mercedes Aspurba, para no llamarle como Merche, ¿sí? Pirimpimpán. Rufián, La Belarra, Yolanda, la portavoz de la Yolanda. Bueno, aquí la expresión que usan acá son los tontos de la clase. O sea, estamos manejados por parásitos. Pero tú te imaginas diría que Ayn Rand, en los mejores sueños, esta fauna que acabas de describir, se imaginaban que pudieran estar ahí. Los rufianes, un tío como Puigdemont, que está ahí fugado de la justicia y es el que está dirigiendo la política nacional. Por cierto, esto era inimaginable. Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez es la garantía de que esos que nunca se imaginaron que iban a meterse 5 o 6 mil pavos mensuales lo estén haciendo, pues van a seguir apoyando que Pedro Sánchez siga estando ahí. Porque en sus sueños más húmedos jamás lo imaginaron, lo soñaron. Esa es la gente que maneja España hoy. Bueno, a la policía. Decía lo de Puigdemont porque el Constitucional me parece que admite el recurso, ¿no? Mire usted qué curioso, después de la reunión esta que tuvieron este fin de semana, ¿quiénes eran? Por supuesto, Zapatero y no sé quién. Es el colmo esto. Es el colmo, efectivamente. Esto es el colmo. Publi, y a la vuelta de la Publi vamos a pasar por la cosa europea que está que arde. La moción de censura contra Ursula von der Leyen. Y muy justificada, por cierto. Tenemos allá a Iago Soler a ver qué nos cuenta.
¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla. No lo dudes. ...22:45, 21:45 en Canarias y nosotros nos vamos a Europa. ¿Por qué? Por la moción de censura contra Ursula von der Leyen. A usted le están vendiendo todo el mundo la idea de que aquí es que se juntan los antieuropeos para echar a Úrsula, que es Europa en sí misma, ¿verdad? A ver si la secuestra Zeus de una puñetera vez. No, fue esta, ¿no? La que... Sí, bueno, en fin. Bueno, ahora, no, la verdad es que... todo el mundo sabe que las políticas de la Comisión Europea en los últimos años, y Úrsula es la encarnación plena, están creando más problemas que otra cosa. Y la moción de censura tenía todo el sentido del mundo. Y Iago Soler, ¿es la segunda en cuántos meses? ¿3? Bueno, y Iago Soler que se marchó para allá. Así es, este próximo jueves se vota aquí, en esta sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la moción de censura contra Ursula von der Leyen, la segunda en 3 meses, y esta vez viene por 2 frentes. El primero, el de la izquierda más radical, que critica la actuación de la Unión Europea en la guerra que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza, y la segunda, por parte del grupo Patriots, donde, bueno, pues más allá de los escándalos que ha habido de la Comisión, como ese Pfizer-Gate, también critican el acuerdo con Mercosur, donde aseguran va a ser letal para el campo del viejo continente. La presidenta de la Comisión Europea afirma que hay que estar unidos ante la amenaza rusa y ella va a estar tranquila. De hecho, este jueves no va a estar aquí, en Francia, en Estrasburgo, sino en Bélgica, en Bruselas, ya que todo apunta a que no va a prosperar. Se necesitan 2 tercios de la Eurocámara para que esa moción prospere, llegue a buen puerto, y ahora mismo, a día de hoy, socialistas y lógicamente populares no la van a dejar caer. Lo que sí estamos seguros es que estamos ante una de las Eurocámaras más fragmentadas de la historia. Ciertamente, si el Partido Popular votara con patriotas, reformistas, etcétera, Úrsula caería. Pero el Partido Popular está aliado con el PSOE, perdón, con los socialistas y con los verdes y con los liberales para mantener a Úrsula. En lo que hasta la fecha ha sido fundamentalmente un gobierno oligárquico que ha llevado a cosas que son muy difíciles de entender. El tratado con Mercosur es un tratado, a lo mejor es fantástico para los grandes productores agroalimentarios europeos, no lo sé, pero el campesino de a pie lo deja tirado, como el acuerdo con Ucrania, como lo fue antes el acuerdo con Marruecos. En fin, bueno, dentro de las voces que defienden la moción está la de Jorge Buxade, que nos decía esto. De la votación de la moción de censura del jueves, pues yo confío en que va a haber un voto, por supuesto, unánime del Grupo Patriotas, que supone de manifiesto que somos el grupo más fuerte, con más ímpetu, con más entusiasmo, y oye, y el que vote a favor de Úrsula, pues que tenga que responder de votar a favor de Úrsula. Entonces, esto es lo que está el Partido Popular Europeo. Ellos quieren mantener esa coalición con los socialistas, y los socialistas quieren mantener la coalición con el Partido Popular, porque de esto viven, llevan 50 años viviendo de esto, de repartirse el poder, de repartirse puestos, que el más llamativo es el de los tweets o de las comunicaciones con el CEO de Pfizer, que de repente aparecen que han sido borrados del móvil, porque es el más llamativo, porque se parece mucho a lo del fiscal general del Estado, porque además ya ha sido condenada Úrsula y la Comisión Europea por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que el propio Tribunal de Justicia de los burócratas haya condenado a la Comisión. Fijaos lo grave que tiene que ser lo que ha hecho Úrsula. Son tantas cosas, ¿verdad?
Aquí se nos decía que la moción, para que prospere, tiene que haber... No. La moción ya ha prosperado. Ha puesto públicamente en cuestión la ejecutoria de la presidenta de la comisión. Por segunda vez en 3 meses. No sé cómo están los plazos, si se puede presentar más de 2 veces por legislatura, quién puede hacerlo, etcétera. Esto lo ignoro, pero en cualquier caso se está produciendo una sucesión de puestas en cuestión de una señora que no ha dejado títere con cabeza, es decir, que no ha dejado sector, ni económico, ni social, ni jurídico formal, sin erosionar. No digo que los haya destrozado. Sí, la industria de su propio país, la industria automovilística de su propio país, ya la ha destrozado. Ya. Es decir, las secuelas las vamos a ir viendo según vaya pasando el tiempo. Además de generar una incertidumbre brutal respecto del futuro, que en materia de operaciones económicas, de vida empresarial y de planteamientos y de planificación, es vital saber lo que te espera. ¿Por qué? Porque las normas están muy claras y te deberían favorecer. No, señor. Van contra ti, empresario. Van contra ti, agricultor. Van contra ti, bueno, pescadores, que ya no quedan pescadores. Va contra todos los segmentos sociales de los países de la Unión Europea, no de la Unión Europea. Es que es distinto. Entonces, esta señora puede que no nos la quitemos de encima ahora, pero hay que insistir. Y sobre todo, que cada uno deje clara su posición, para que cuando el Partido Popular venga aquí al Congreso de los Diputados y se queje o salga en defensa del campo español, del sector primario, alguien le diga, oiga, la señora Ursula von der Leyen es del Partido Popular. Las políticas que se están aprobando en Bruselas están pactadas entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que en el 90% de los casos votan lo mismo. Entonces, que no vengan aquí a decir un discurso completamente contrario a lo que están aprobando ese mismo partido en Europa, que es el que está perjudicando directamente al sector primario y a todos los sectores, porque es la economía en general, y más allá de la economía, es el control social, es todo. Recordemos lo del euro digital, también está Úrsula en eso. Es decir, que no vengan aquí con ciertos discursos, que la gente sepa que cuando veamos al Partido Popular defendiendo a la Ursula von der Leyen, es el mismo Partido Popular que está aquí con el señor Feijóo diciendo cosas contrarias. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Nota a pie de página, aquí hemos traído cosas que luego siempre generan en la opinión bien pensante la misma reacción de no conspiranoicos, no sé qué. Lo del chat control está ya. Claro. Y significa que desaparece la privacidad de aquí, de sus comunicaciones. Es el control absoluto de la sociedad. Lo del que es la Agenda 2030, que es el control absoluto de todo. Lo del euro digital también, que lo quieren montar ya, pero ya es ya. Puesto que va a poder hacer un relevo absoluto del dinero físico por el cibernético, introduciéndolo poco a poco. O sea, es que realmente estar en eso. Claro, la pregunta natural es, para mí, ciudadano europeo, español, francés, italiano, alemán, holandés, de donde sea, ¿esto significa realmente un avance? O sea, ¿esto hace más Europa, como te decían? O sea, oponerse a esto es ser antieuropeo. No me, quete. Bueno, yo haciendo la aclaratoria, porque como uno viene para acá, entonces, haciendo la aclaratoria de que no milito en ningún partido político, yo sí soy antieuropeo. Porque si esto va a ser así, o sea, si uno se mete en un club, es porque ese club te va a generar beneficios, ¿verdad? Sin duda. Yo fui socio de la Hermandad Gallega de Caracas y ahí jugué al fútbol, aprendí a pintar, aprendí a tocar la guitarra, yo pagaba una cuota y recibía unos beneficios. Mi mamá jugaba a las cartas, al tute, a la virisca con las amigas y tal, y había un sitio bueno para ir, y eso era miembro de ese club. El día que ese club me perjudicase, pues yo agarraba y me iba. Entonces, esta Unión Europea no favorece ni la soberanía, ni la prosperidad de las naciones. Así el señor, ¿sabe qué? García Margallo se hizo viral en Venezuela por un chiste que le hizo a Pablo Iglesias de que los comunistas eran lo más... Colón, todo el mundo pensaba que era comunista porque cuando salió no sabía para dónde iba, cuando llegó no sabía dónde llegaba y todo lo hizo con dinero de otro. Pero así Margallo diga que si tú apuestas por la integración tienes que perder soberanía. No, porque esa pérdida de soberanía, ¿en qué se convierte hoy? En que si en España hubiese un gobierno serio que dijese no me conviene estar en la Unión Europea,
pues tampoco podría salirse, porque el nivel de dependencia que ha generado, la simbiosis que ha generado entre España y la Unión Europea, entonces tú le preguntas al más avesado economista y te dice, no, porque tendríamos que salirnos del euro y entonces cualquiera puede devaluar. Y por tal razón, no, porque entonces perderíamos la zona Schengen. Se ha generado, o sea, la Unión Europea ha generado una serie de dependencias que en particular España, no me voy a poner a juzgar, es incapaz de liberarse de esas dependencias. Entonces ahora cuando impone este tipo de normas, el chat control, quieren meter el euro digital, cuando la PAC ya no sirve y lo que hace es perjudicar a los agricultores, no puedes echar marcha atrás. Yo tengo familia en Galicia que son ganaderos. Y uno le dice, mira, vale, amigo no es el que ayuda, sino el que nos jode. Ustedes no se han puesto de acuerdo para hacer una cooperativa entre ustedes y entonces renunciar. No, ellos no se ven sin las subvenciones. Ellos, o sea, y eso me lleva, y ya con esto termino, así como decíamos hace rato, que hay 2 generaciones de palestinos adoctrinados en el odio a Israel, creo que hay por lo menos 2, no sé si 3 generaciones de españoles adoctrinados en que Europa es cool. Hay 2, la tercera ya no. Qué y aquí es donde hay un cambio, aquí es donde hay un cambio importante. De todas formas, de todo eso que has dicho, Pedro, le ha quitado la palabra a Jorge, pero se la va a devolver enseguida, porque como va a decir lo mismo que yo, me parece a mí. De todo eso que has dicho, hay que declarar una cosa. Claro que te puedes salir de ciertas cosas, y claro que puedes dar marcha atrás, y claro que las puedes negociar. Pero perfectamente, es decir, la Unión Europea es una cebolla, ¿vale? Desde el tratado fundacional de la CECA y tal, de la Comunidad del Carbón y el Acero y todo eso, se ha ido sumando capas a la cebolla, capas, y es perfectamente posible volver a quitar capas para retomar una posición en la que un gobierno nacional pueda defender a su propio pueblo, y si encima son varios gobiernos nacionales, como está empezando a pasar, y pronto lo veremos, pues con más razón. La política agraria común tenía un cierto sentido, a partir de un cierto momento, que por cierto coincide con la asunción por parte de la Unión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tal, varió por completo y se convirtió en una cosa nociva. Es perfectamente posible volver a aquello, pero perfectamente, es decir, claro, pero es una cuestión de voluntad política. Pero si resulta que tus oligarquías políticas en realidad son siervos de las mismas, o siervos o socios, de las mismas oligarquías económicas que han montado la política climática, la política energética, pues entonces cuando estás perdido, ¿no? Y ahí es donde entra Jorge Campos a decir, es lo que yo iba a decir. Lo que pasa es que hemos asistido, querido público, a un claro abuso de poder por parte del director de este programa, que me quita la palabra, me pisa todo lo que iba a decir y luego se queda tan ancho. Claro. El mejor estilo de Úrsula. De todos modos, le voy a llamar José Javier von der Leyen. Pero ahora eso es insultante, definitivamente. No, más que nada porque no es von der Leyen, es von der Bruggen. Prefiero von Braun. Pero sí que, querido Pedro Luis, todo se puede cambiar. Incluso aquello que parece es imposible, no se puede cambiar. Todo se puede cambiar. Y fíjate que llevamos décadas y décadas de un adoctrinamiento diciendo que Europa es lo más grande. No puedes discutir absolutamente nada de lo que venga del gobierno europeo, del Parlamento Europeo. Bueno, pues porque parece que es eso causa, no, incluso con los discursos de Europa nos sacará de esto. Europa nos va a salvar. Este es un clásico, eso es un clásico. Bueno, Sánchez no podrá. Porque Europa no lo va a permitir. Pues esto es así. Pero vamos a ver, aún así, y con miles de millones de euros invertidos para que ese discurso gane, hay fuerzas, como a todas las que están aglutinadas en torno a Patriots, que van subiendo en todos sus países, porque otra Europa es posible. No hace falta desmenuzar ni destrozar Europa, existe y pueden existir, que eso era el concepto original, una Europa de naciones, respetando las soberanías nacionales y luego uniéndonos pues en todo aquello que nos convenga como un club para hacernos fuerte frente a otros, pero las Europas de las naciones son perfectamente posibles y todo lo que se ha hecho mal se puede deshacer y volver a reconstruir. Todo se puede cambiar. O sea, hay que darle esperanza a la gente y no decir, oiga, esto es inamovible, usted ya pierda toda esperanza. Perdidos. No, para nada. Sí, la verdad es que es muy cierto. Es decir, aquí hace falta voluntad política, por una parte, y asunción de costes, por otra, porque claro, no va a ser gratis.
Es decir, ahora mismo nosotros no estamos obteniendo nada en términos de transferencias financieras hacia nuestro país, sino más bien al contrario. Bueno, de momento, porque como estamos perdiendo posición, dentro de nada estaremos por debajo de la media de renta de los países y a lo mejor nos vuelven a dar dinerito para que salgamos del agujero en el que nos hemos metido. Pero eso es otra historia. No. Salvo, efectivamente, yo no quiero abandonar el euro. No quiero. No quiero abandonar el euro porque la neopeseta la gestionaría el señor Sánchez. El Banco de España empezaría a realizar políticas de expansión cuantitativa ilimitada de nuestra base monetaria. Es decir, sería una inflación como la de la República de Weimar, y no lo quiero yo para España, porque aunque después la reacción de la población sea contra, de momento el empobrecimiento sería total. O sea que es lo único en lo que no estaría de acuerdo. Esa es, por cierto, la razón por la cual cuando Philippot propuso, en el caso del Frente Nacional francés, el salirse del euro, al final el que salió fue Philippot, porque lo que dijeron, o sea, iba a generar tantos problemas, pero sobre todo no es preciso. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que desde mi punto de vista es ideológica, envuelta en intereses económicos y políticos muy concretos, es que en un cierto momento alguien decide en Bruselas, sin contárnoslo a ninguno ni pedirnos permiso, convertir la Unión Europea en una especie de parque temático del globalismo. Sí, Europa deja de ser lo que era y los europeos ¿qué somos? Claro, entonces o eres globalista, es decir, no europeo, o no eres europeo. ¿Y cuántos, o eres globalista o no eres europeo? ¿700 cuántos eurodiputados hay? ¿Eh? 700 sí, cuántos. 800, igual. Sí, pero fíjate, acuérdate, nos estamos olvidando, porque entonces el sistema no funciona, nos estamos olvidando del Qatargate. Sí, la corrupción está institucionalizada, claro. De que esos 700 y pico individuos están ya captados y comprados en función de unos intereses que atentan contra las soberanías nacionales de los Estados miembros. Eso forma parte de las prerrogativas discutibles de las naciones, efectivamente. Y como hasta el momento el poder ha estado acaparado por un oligopolio, que era fundamentalmente populares socialistas, socialistas populares, con la intervención de otros tipo liberales, verdes, etcétera, ahí había un bloque. Pero ese bloque, claro, y ese bloque ha desarrollado sus propios intereses, pero ese bloque se está empezando a romper por todas partes y sobre todo por el este. Y al alba del cuarto día, mira al este, le dice Gandalf a Aragorn en algún momento. Y acaba de pasar en la República Checa, por ejemplo. Sí, estos son los ejemplos que decía. Ojo con estos asuntos. Perdón. Claro, es que al final, es verdad que llevamos muchos años de adoctrinamiento y hay gente que tiene asumido eso que estábamos comentando, pero no todo el mundo. Y de hecho, cuando la gente le tocas el bolsillo y se da cuenta que está en una situación muy delicada y que su sustento está destruido en base a unas políticas que están aprobando la Unión Europea para que protejamos, yo que sé, el planeta o lo que sea, al final la gente despierta y se da cuenta, oiga, es que así no puedo vivir. Pero mi pregunta es, ¿la gente asocia eso, o sea, la gente asocia eso con esto viene de la Unión Europea? Sí. O sea, estamos dando ese mensaje y la gente lo recibe con claridad, oye, esto no me conviene, porque me pregunto, ¿cómo está el sueldo mínimo en España en comparación con otros países de la Unión Europea? O sea, no sirve. Pero eso es otra guerra. Lo de la República Checa. ¿Por qué antes se decía Chequia y se podía decir ella no? ¿Se puede decir Chequia? Menos mal, porque, joder. Claro que sí. Lo de Chequia. ¿Cómo se dice Eslovaquia? Cuando éramos pequeños, José Ramón y yo, y no había nacido todavía Jorge Campos. Perdona, yo me acuerdo de Checoslovaquia. Había un país que era Checoslovaquia, luego ya son Chequia, y antes Bohemia y Moravia. Bueno, claro. La República Checa. Es muy importante, no nos dio tiempo ayer a contar la crónica que hizo María Vallejo sobre el resultado electoral, pero es muy importante porque particularmente en la Europa del Este, es decir, la que no ha crecido, como decir, adoctrinada, como explicaban antes Jorge y Pedro, en esas dos generaciones de europapanatismo, le están haciendo cuentas. A ver, ¿esto qué va a ser? Marién. Este fin de semana ha habido elecciones en República Checa y hay un claro ganador, Andrej Babis, de la Alianza Ciudadanos Descontentos. Tras el escrutinio, la victoria es clara. Ha tenido un 35% de los votos frente al 24% acumulados por el Partido Democrático Cívico y el 11% cosechado por alcaldes e independientes. Con este resultado, Babis podría formar un gobierno con el respaldo del SPD. ¿Pero quién es y qué propone exactamente? Pues es un magnate que de hecho ya fue primer ministro checo entre 2017 y 2021. Es el líder y el fundador del partido y se declara abiertamente trampista. Asegura que un Estado hay que saber gestionarlo como una empresa.
casa. Su campaña electoral se ha centrado sobre todo en Ucrania. Tras el estallido de la guerra, los checos sufrieron una fuerte subida de los precios, a lo que también se sumó unos recortes en los presupuestos bajo el anterior gobierno. Por ello, Babis apuesta por cortar las ayudas a Ucrania para centrarse en las necesidades de los ciudadanos. Por otra parte, estas elecciones en la República Checa han tenido una participación muy alta, más de hecho que en los últimos comicios, un 68,6% de participación. Que es mucha gente, ¿eh? Del tema específico de la guerra de Ucrania vamos a hablar inmediatamente después, porque forma parte del gran problema europeo en este momento. Pero me parece que esto de la República Checa es un perfecto ejemplo, es decir, hay un descontento brutal de gente que no se pregunta por qué. Y a un checo, me imagino que le cuesta hacerse la reflexión de si no estoy en la Unión yo no soy europeo, aquí en Praga. Y ojo que reciben recursos financieros netos del conjunto Sí, de la Unión Europea. ciertamente. Es decir, incluso así han reaccionado en contra. Pues entonces, aquellos que estamos pagando sin recibir nada a cambio, más que daño, pues podríamos hacernos a la idea de que esto no tiene por qué continuar así. Nosotros, cuando entramos en el mercado común europeo, historia que se remonta a Fernando María Castilla, cuando Francisco Franco, segunda vez que lo menciono esta noche, Vas a ser sancionado de un momento a otro. Cuando le ordenó que comenzaran las negociaciones para entrar en el mercado común europeo, se trataba de entrar en una unión aduanera, es decir, ampliar el mercado y así incrementar las ventas y así aumentar la riqueza y evitar que los países de fuera del club nos arrasaran. Si la idea era buenísima, toda unión aduanera busca eso. Y estaba estupendo. Y de repente, oiga, qué mutación espantosa ha acontecido. Pues que los burocratillas mandarines al mando han decidido, en su día decidieron, que no, que la Unión Europea iba a ser un imperio análogo a los Estados Unidos o a la República Popular China. Ya ha dejado Japón atrás y, por supuesto, Rusia casi en el basurero de la historia. Bien. Pues, ¿quién te ha dicho a ti que tú tienes que ser eso? Oye, claro, y lo del euro, esto que he leído en la última línea, cuando Babis dice, no queremos entrar en el euro, claro que no, conserva tu soberanía, conserva tu independencia, ten tu propia política monetaria, porque si no, estás perdido. ¿Por qué se pudo ir, y ya termino, por qué se pudo ir al Reino Unido de la Gran Bretaña? Porque tenía la libra esterlina. Sí, efectivamente. Y ha tenido costes mucho menos de los que dicen los interesadísimos portavoces de la Unión Europea, que dicen, como se nos vaya a Suecia, que es el siguiente, nos vamos a enterar. Nos habían vendido que el Reino Unido estaba destruido y que no podría sobrevivir. ¿Os acordáis? Sí, claro. O sea, está destruido por las políticas de sus estupendísimos líderes. Claro, está destruido por una inmigración masiva brutal, que acaba con todo. Pero nos habían dicho que fuera de la Unión Europea era inviable sobrevivir. Y ya ves. Ahí tenemos al Reino Unido. Y ahora Suecia. ¿Por qué? Porque tiene la corona sueca. Y porque es un país que aporta fondos y no recibe nada. Y tiene unos gravísimos problemas derivados de la inmigración masiva que auspició Angela Merkel, segunda vez que la menciono también. Es decir, los problemas de ahora es tienen raíces atrás. Cuando digan que es que ha mencionado mucho a Franco, a Angela Merkel las mismas veces. Eso es, o sea, a la par. Vamos a estar a la par. Pero fíjese lo que hicieron tanto Suecia como el Reino Unido, y cómo entonces no se genera esa estrechísima dependencia que tienen los demás, ¿no? Y lo otro que usted dice, no, que a algunos se le ocurrió que teníamos que ser un imperio análogo, pero lo que han hecho va por la calle contraria, o sea, por la misma calle, pero en dirección contraria y estrellándose con todo lo que le viene, porque ahora están con el tema, o sea, que no hay coches, para que lo hablaron anoche, que no más coches de combustión. Quebraron la industria, aunque están tratando de frenar, pero ya el monstruo chino se metió. No tienen cómo competir en ningún aspecto, ni tecnológico, ni automotriz, ni agropecuario, nada. O sea, Europa se ha convertido en un solar, entre otras cosas, que es incapaz de reproducir generaciones sucesivas, una sociedad envejecida, incapaz de crecer y que está a merced de lo que le dé la gana a los Estados Unidos y, ojo, y al Islam. Y al Islam y a China. Por supuesto. Y a China, pero, China es operativa directamente. Usted debe conocer a Jean-Baptiste Durosser, eso de todo imperio perecerá. Entonces, yo no sé si no estaremos viendo, o sea, ante Europa, que ha visto la administración Trump como algo hostil, en lugar de
tratar de mantener la relación, se tira en los brazos de China. Y bueno, eso, de todas formas, China sobre está... la muerte de imperios, yo no, a lo mejor no lo llamaría imperio, pero sobre el declive de la sociedad occidental como nosotros la conocemos, es evidentemente que lo estamos sufriendo. Y es gracias a la introducción de toda esa ideología globalista, woke, que se transforma en agendas 2030 y demás. Sí, pero también de Estados Unidos, porque hay que recordar que vino de allí hacia aquí, y aquí se abrazó con muchísimo dinero, con unos grandes intereses económicos por parte de unos grandes magnates a nivel internacional, que es para destruir la sociedad occidental basada en unos valores cristianos que hay que eliminar, pues con todas estas políticas que se están llevando a cabo. Y esa es la clave fundamental. Estando de acuerdo contigo en lo esencial, te recuerdo que la escuela de Frankfurt no es de Harvard, es de Frankfurt. Ya. Es decir, la ida... Jamás les habrían dejado hablar en Frankfurt. En América pudieron decir todo lo que había pensado que la podredumbre de la posguerra y el nihilismo sale de Europa. Es decir, el continente o el subcontinente destrozado es Europa. Es que Estados Unidos sale de Europa. Claro, claro, ¿Qué es eso que decía Raymond Abelio? Decía una frase fantástica. Occidente es el lugar donde el sol se pone, por definición. Es el lugar del ocaso. Y el final de Occidente es California. Claro, ¿verdad? Pues ahí estamos, en la falla de San Andrés. En fin, bueno, parte fundamental de esta polémica ahora mismo, ¿cuál es? Nos hemos ido a negro, no me lo puedo creer. Bien. ¿Puedes decir negro? Lo de la cuestión de la guerra. Es interesante que en España apenas nadie ha informado de este asunto en su adecuada dimensión, pero el fin de semana pasado hubo una reunión importantísima. ¿Dónde fue? ¿En Copenhague fue? Con gente, incluido Pedro Sánchez, para hablar de el necesario armamento de Europa frente a Rusia. ¿Se acuerda usted todo este asunto de los drones, que de repente a Rusia le da por mandar drones que vuelan en suelo polaco? ¿Para qué? Bueno, pues ya sabemos para qué, para el discurso de esta gente. Y aquí, ¿ante qué estamos? Esta es una gran pregunta. ¿Que ¿Rusia es una amenaza? Claro que es una amenaza Rusia, efectivamente. Rusia es una amenaza a la que tú puedes proclamar: eres una amenaza para mí, me voy a rearmar y en 5 años estaré en condiciones de hacerte frente. O sea, tienes 5 años para ganarme. O sea, todo es bastante descabellado. Y el gigantesco esfuerzo económico con el que da la impresión que esa misma élite de Bruselas quiere mover un poco nuestra economía es inseparable desde mi punto de vista de la cuestión armamentística. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Víctor Orbán, que dice que no ve nada claro este asunto. Marín Vallejo nos lo cuenta. La Unión Europea continúa en su afán por ayudar económicamente a Ucrania. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que ayudar a Ucrania, sobre todo militarmente. Por esa razón, hoy vamos a transferir 4.000 millones de euros para Ucrania. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió su propuesta de usar los activos soberanos rusos congelados para ayudar a Ucrania. En un comunicado, la UE explica el desembolso del 9º tramo de este tipo de préstamos y se congratula de ser el mayor donante desde el inicio de la guerra de Rusia. Estos 4.000 millones de euros se van a dividir en varias partes. 1.000 millones serían transferidos de forma casi urgente y otros 3.000 millones pasarían a ser una consignación inicial. Dentro de esos 3.000 millones, 2 irían destinados al desembolso de drones. En total, la Unión Europea ha dado ya 18.100 millones de euros a Ucrania en concepto de ayudas. Tras este acuerdo, que ha conllevado numerosos préstamos, Francia pidió que las compras de defensas ucranianas dieran prioridad a los proveedores europeos. De esta forma, el eje von der Leyen-Macron está intentando dar preferencia a las empresas europeas en todos los programas industriales del sector militar. Para muchos, ese eje compuesto por la presidenta de la Unión Europea y el de Francia representan a la Europa que quiere ir a la guerra. Hungría es uno de los países que están en contra de transferir fondos europeos a Kiev. Para Orbán, este tipo de propuestas es algo bélico y demuestran lo que quieren desencadenar. Una opinión que también comparten en Bélgica o en República Checa, donde Babis, el reciente ganador de las elecciones, siempre se ha mostrado en contra de enviar ayudas a los ucranianos en favor de sus propios ciudadanos. La pregunta, sin embargo, está ya encima de la mesa. ¿Está buscando Europa ir a la guerra? A nosotros esto pues apenas nos lo han contado en España, porque como es una cosa que está pasando allá, y aquí estamos mirando a Begoña,
Y hombre, si lo de Begoña hay que mirarlo, efectivamente, pero esto nos compromete a nosotros enteramente. Solo el acuerdo agrario con Ucrania es letal, lo contábamos aquí hace unos días, absolutamente letal. En el caso de Francia con los pollos y con el trigo, y aquí con el trigo en particular. ¿Y para qué exactamente? Es que si quieres claro, ayudar... Conste que Fernández es de los que piensan que Rusia es una amenaza real, o sea, sí, siempre real e inminente. Lo fue el Imperio ruso, lo fue el Imperio soviético y es el Imperio ruso. Es claro que son inherentemente expansionistas y no hay más que mirar la historia. Si tuviéramos enfrente a nuestro querido amigo García Valdecasas, empezaríamos a pegarnos directamente. Y a mí también tengo que decirte. Porque tenemos posiciones opuestas. Yo estoy más con Ignacio que contigo en ese Bien, asunto. pero bueno, la ventaja de echar vistazos desde allí tiene la perspectiva de que sabes cómo son. Sí. Por ejemplo, la inocencia infinita del señor Trump en relación con Rusia, al final ha aprendido. Pero ¿qué es que tú te crees que puedes llegar a un acuerdo con el máximo responsable de la política rusa? Pero ¿tú qué sabes de los rusos? ¿Los conoces? ¿Los has estudiado? ¿Has vivido con ellos? ¿Qué sabes de los rusos? No sabes nada. ¿Te crees que un ruso es igual que un venezolano o igual que un japonés? Pues no. El ruso es extremadamente nacionalista y pone por encima de todo la expansión de su país y el control del máximo territorio posible. Estamos hablando de un país que tiene 17,5 millones de kilómetros cuadrados, pero claro, eso es una fruslería comparado con la Unión Soviética, que tenía 22,5. ¿Qué ocurre? La gente dice, no, es que los rusos necesitan una especie de colchón de seguridad desde las fronteras de Europa Occidental hasta las fronteras rusas. ¿Pero de qué me está usted hablando? ¿Me está usted hablando de Hitler? Porque es que desde entonces nadie ha intentado entrar en Rusia ni la Unión Soviética y ellos sí han intentado y han logrado entrar en países de Occidente. Primero con el telón de acero y luego ya expandiéndose. No, esta parte de Ucrania es mía porque en el fondo Ucrania significa la frontera, esto es mío, tengo derecho a expandirme hacia Occidente. Pues no, señor, no lo tiene usted. Y ya Trump se ha dado cuenta y esto va a cambiar enseguida, pero muy pronto. Eso es lo que tú piensas. Pues respecto al compromiso ucraniano de la Unión ¿Hacia dónde Europea? se ha expandido Rusia desde que volvió a ser Rusia y desde que se disolvió la Unión Soviética? Abjasia, Osetia del Norte, Georgia, Transnistria, pequeñito todo, ¿verdad? Pero uno detrás de otro y todo en el mismo sentido. Como decías antes, misma carretera, pero todo en sentido contrario. ¿Y hacia dónde se ha expandido la OTAN desde que dejó de existir la OTAN no se expande, los países entran en la OTAN, querido amigo. Bueno, ya, sí, pero bueno, José Ramón... ¿Por qué entran? Para que les defiendan. No, acaban de entrar Finlandia y Suecia. Finlandia ha sido un país independiente. Es una forma de decir no que no le llamo perro, pero le muestro el hueso. O sea... Sí, te ha quedado muy bonito, pero no es así. ¿Tú crees que tiene mucho sentido... ¿Quién ha definido la amenaza es Europa? Que ante un vecino que tienes ahí, que va a estar siempre ahí, no va a desaparecer, por más que se empeñe la señora Calas, es decir, no va a desaparecer, que objetivamente es una amenaza porque significa una acumulación de potencial no desdeñable, y en política tu vecino siempre es tu enemigo, por definición. ¿Tiene sentido estar jugando al programa de guerra continuamente? No, tiene sentido a seguir el fundamento histórico de la frase que todos recordamos y que vuelvo a traer a colación: si vis pacem para bellum. Ciertamente. Sí. Bueno, pues como no había para bellum durante 80 años, porque para eso estaban los Estados Unidos, para defendernos, y nosotros nos desvinculamos, y ya vendrá el papá norteamericano como en 1917 y como en 1944, después de la ley de préstamo y arrendo, porque parece que se nos olvida lo que ha hecho Estados Unidos por Europa. El problema es que al final el campo de batalla es Europa. Mira, es que no queda otra, porque es que los rusos están ahí y los polacos están aquí, y entre medias llega Rusia en el 2014 y dice que Crimea es mía, que me la quedo. Oiga, y todos los tratados firmados, los tratados internacionales, los tratados bilaterales, es mío, yo lo conquisté a los turcos y me meto. Pero entonces, Rusia puede decir lo mismo de los acuerdos de Minsk, que Ucrania agarró y los desconoció al día siguiente, y tenían ¿cuánto? ¿Desde qué año estaban cayéndole a hostias a la gente del Donetsk y Usted Lugansk? perdone, hubo 2 acuerdos de Minsk y no les hizo caso nadie. Ni Ucrania, y perdón que insista en su nombre original, ni Rusia. Vamos, que no,
Que tú no te puedes meter en Crimea y que Obama mire a la luna como diciendo yo no quiero saber nada, porque es que realmente no le interesaba nada. Pero Rusia se expandió a algo que el propio Nikita Khrushchev en 1953, como consecuencia del 300 aniversario de la paz de Pereyaslávsk, había regalado a Ucrania. Y no es Khrushchev ucraniano, era José Ramón. Lo regaló a Ucrania porque jamás se le habría pasado por la cabeza pero se la regaló que y se está iba a en los dejar de papeles, ser. y está en ¿Y los el papeles. resultado cuál es? El resultado ha sido que tienes un país artificial, que es la Ucrania que sale que de de la paso no es parte de la Unión Europea. Soviética. Vamos a ver, la Unión Soviética integró una serie de países, algunos de los cuales habían salido de la guerra y que estaban medio descompuestos. La historia de Ucrania es para leerla. La gente se piensa que lo peor de este mundo es lo de Polonia. Es complicadísima, pero lo que pasó en el Donbass lo vimos todos, no es mentira. El otro día escuchaba un señor muy progresista diciendo que en Ucrania no pasaba nada antes de la invasión de Putin. Joder. De todos modos, es un país roto. Bueno, pues respeta las fronteras. Con sus respectivas oligarquías, por cierto, de un bando y de otro, jugando a lo suyo. Y al final con Biden metiendo allí el derecho internacional de quién. Respeta los tratados firmados por tu padre. Pero por tu padre, ¿te refieres al padre de Hunter Biden? Pues mira, en realidad Biden tenía negocios muy turbios y su hijo más. Pero yo no estoy hablando de Hunter Biden, estoy hablando de los tratados firmados. Bueno, pero mire, yo he sostenido aquí por mucho esa guerra en Ucrania, que Ucrania, que de paso no es parte de la Unión Europea, no está en la OTAN tampoco. Esa guerra fue creada por el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Hombre, tu imaginación la vienen persiguiendo. La primera victoria de Trump lo que hizo fue postergar esa guerra 4 años. Todo lo que haga falta. Porque lo que quiere Trump es suprimir todas las guerras. Es el único presidente norteamericano no belicoso que recuerdo. Perfecto, pero lo que le estoy diciendo es que si esa elección lo hubiese ganado la señora Hillary, ¿verdad? La número 1 del abortismo, esa guerra hubiese empezado, porque ya habían dado todos los pasos. Recordemos a la señora Victoria Nuland. Estás haciendo política ficción. Ahora estamos donde estamos, y esta vez voy a dar la palabra a Jorge antes de hablar yo. Es usted muy amable, para que no me vuelva a pisar. Para que no me vuelva a pisar, es usted muy amable, José Javier. Ya solo le falta ir a la peluquería que voy yo. Aparte de eso... Oye, luego me la recomiendas, que a mí me hace falta. Vale. Evidentemente el expansionismo ruso está clarísimo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero no solo eso, hay que recordar, ya más allá de lo que es la expansión frontera tras frontera, hay que hablar del eje, que yo siempre he dicho que es el eje del mar, Rusia, China, Irán. Bueno, son son 3 países que han estado desde el minuto 1 que empezó el conflicto con Ucrania armando con todo tipo de drones, inteligencia, material, todo. También se sumó Corea del Norte y son los mismos que están conectados con la Venezuela de Maduro, con el el Grupo de Puebla y todo lo que tiene que ver. Conexión, Rusia, China, Irán y el salto a todos los países. Y eso es lo que pretende Rusia. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. El eje Rusia-China no había existido nunca. De hecho, son dos naciones que siempre han estado a la gresca. Existe desde el momento en el que aquí alguien decide que no se puede hablar con Rusia y que hay que congelar todos los activos y sacarlo del mundo y sacarlo del comercio internacional y sacarlo de todas partes. El eje Moscú-Pekín-Teherán es una fantasmada de los lomos de la Guerra Fría, pero es que nadie le paraba. Teherán es un ciego. Está colaborando y facilitando. Primero, nadie le paraba porque la Organización para la Cooperación de Shanghái existe desde el 2000. Sí, claro. Y se han venido haciendo fuertes en la medida que eso que todavía llamamos Occidente se ha ido debilitando. Y se ha ido debilitando, entre otras cosas, porque ¿cuánto dijeron ahí? 4.000 millones. Mira, yo no lo sé, Pedro. Aquí de repente alguien, el Shanghái efectivamente existe desde esa época. Los BRICS, más o menos. Nunca habían funcionado. ¿Por qué? Porque es un mundo muy complicado. Hasta que alguien tiene la feliz idea de apartar radicalmente a Rusia de la Unión Europea. Y hacer como el famoso error que decían de la Primera Guerra Mundial, ¿no? de Bismarck, de obligar a Francia a echarse en brazos de Rusia. En este caso, obligar a Rusia a echarse en brazos de China. Eso. Y tienes el mundo partido en dos. Y ha sido el establishment demócrata norteamericano, con su
visión de las cosas, ¿no? Y ahora lo que tenemos aquí, objetivamente, es a una enorme potencia que siempre va a estar ahí, que yo no discuto que sea una amenaza, convertida en un enemigo. Y, hombre, en política hay una diferencia entre una amenaza enemigo y amenaza. Son dos Y cosas quien distintas, está perfilando claro. al enemigo es Europa. Tú, frente a una amenaza, tienes que defenderte, y ahí estoy de acuerdo enteramente contigo, se vis pacem para bellum, y además yo soy partidario. Y creo, fíjese usted, cuando yo decía lo de un ejército europeo, me llamaban de todo. Y ahora todo el mundo quiere, bueno, ¿sí? Sí, me parece que puede funcionar, como la Liga de Delos funcionaba en Grecia, ¿me entiendes? Pero una cosa es eso y otra cosa es, sin tener ese ejército, estar todo el día declarándole la guerra a Rusia. O sea, no puedo creer en la seriedad de esos planteamientos. Es que no son serios, pero volvemos a hablar de la Unión Europea. El malo de la película es los gestores de la Unión Europea que no dan pie con bola. Ya. No dan pie con bola. Es desastroso esto. Ya me gustaría que nos pudiéramos ir. Hay unos intereses armamentísticos importantes y hay mucho dinero a invertir en todo este conflicto, que yo estoy de acuerdo en eso, que nadie busca la paz. El único sector que crece en Europa ahora mismo industrial claro, es ese. Claro, sí, claro, gran interés. Lo de buscar la paz no es una prioridad, justo lo contrario. En fin, bueno, vaya debate que nos acaba de marcar sobre el tema este y no hablan de Santos Cerdán. Joder, sí, ahora, pero... o sea, estando el mundo como está, como usted comprenderá, pues saber de cómo es el color de los calcetines de Santos Cerdán se me hace muy cuesta arriba. Así que nos vamos a la publi y luego vamos a ver de qué color son los calcetines de Santos Cerdán y otras cosas del mayor interés. Pues, bueno, los calcetines no. ¿No? ¿Cómo era? ¿Chistorras? Las ¿Lechugas? chistorras, ¿Cómo era? Que le han encontrado unos gastos de transporte al parador de Teruel, entre otras cosas. O sea, no todo es... Mire, ¿sabe usted qué pasa? Todo lo que salió, todo lo que negaron está siendo verdad, de una forma o de otra, ¿no? Claro. Bueno, publi y nos vamos a la corrupción del PSOE. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. 23-31, 22-31 en Canarias. Vámonos con la corrupción del PSOE. Hay muchísimo. Habría que hacer un monográfico. Lo haremos, por cierto. Sabe usted que está el asunto ya con los abogados de la acusación popular, como lo hemos hecho de todos los casos, como hemos hecho otras veces. Vamos, de lo que ha pasado hoy, vamos a sacar un par de cosas. Uno, lo nuevo sobre Santos Cerdán. ¿Por qué? Pues porque todo huele cada vez más a financiación irregular del Partido Socialista, se pongan como se pongan. Se pongan como se pongan. Gloria Sacristán. 30.500 euros en efectivo. Esta es la cantidad que el PSOE ha admitido ante el Supremo haber entregado a Santos Cerdán en 84 pagos desde 2017. Unos pagos que el partido justifica como compensaciones por gastos previamente asumidos por el que fuera número 3 de Sánchez. Comenzaron en junio de 2017, justo cuando Cerdán asumió la Secretaría de Coordinación Territorial del PSOE, y se extendieron hasta su encarcelamiento en junio de 2025, momento en el que salió a la luz el informe de la UCO que lo situaba como presunto cabecilla de la trama. Los abonos a Cerdán no eran continuos, sino intermitentes. Desde el 7 de junio de 2017 hasta el 11 de marzo de 2020, todas las liquidaciones se realizaron en efectivo. Pero cuando Cerdán asumió la Secretaría de Organización del partido, los pagos en efectivo se redujeron y solo se registraron 21 pagos en esta modalidad. El último de ellos, el 31 de octubre de 2024, por un importe de 7.433 euros. En total, entre pagos en efectivo y transferencias bancarias, el partido reconoce haberle abonado casi 120.000 euros desde 2014.
El contexto se complica porque estos datos salen a la luz en un momento en el que la UCO ha detectado pagos similares hacia otros dirigentes del PSOE como José Luis Ábalos, también salpicado por el caso Koldo. En su caso aparecen gastos personales sin respaldo bancario por más de 20.000 euros, financiados con una supuesta fuente de ingresos no declarada. Todo esto ha puesto el foco sobre una posible caja B del partido. La regularidad de los pagos, la cantidad acumulada y el uso persistente de dinero en efectivo despiertan sospechas sobre la transparencia financiera del partido y el control interno de sus gastos. Hay circunstancias muy divertidas, como por ejemplo el hecho de que el último apunte respecto a Santos Cerdán coincide curiosamente con el día en el que se publica por primera vez que la UCO lo está investigando, y ese día se acabaron los pagos. 2, que muchas de las cantidades que había en los sobres son exactamente el doble de la cantidad que el Partido Socialista declaró, por ejemplo. 3, ese sobre en el que pone jefe B, para que le quede claro que no era dinero A, o sea, es una cosa. Y luego la explicación absurda de Pachímedes, que dice que aquí también, en el Congreso, mira lo que dice, Como acredita el informe, no hay ni ha habido financiación irregular en el PSOE. Y cuando dices tú, ¿y por qué se paga? Pues eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y del Senado. Sí, no te hagas el sorprendido. Fijaros, cuando un diputado tiene un viaje internacional, alguna convocatoria oficial, hay unos recursos que la Cámara pone, unas dietas que pone a su disposición. ¿Cómo las paga el Senado? Pues por adelantado y en metálico. ¿Cómo las paga el Congreso? Pues después del viaje, con los tickets o con lo que sea. ¿Y cuántas miles de empresas en España hacen exactamente lo mismo? Pero se pagan en efectivo también en el Congreso, portavoz. Sí. El Grupo Socialista en el Congreso se ha apresurado a salir a decir que no, que siempre por transferencia. Lo cual nos hace, lógicamente, surgir una pregunta aquí en nuestro cacumen. ¿A ti quién te está dando los sobres, Pachi? Claro, o sea, de verdad, ¿cuántos años llevas de diputado? ¿Y siempre con sobres o qué? Es un poco de locura todo, ¿no? Y luego lo más importante, o sea, el informe de la UCO no dice que haya financiación ilegal del PSOE. Tampoco dice lo contrario, porque no era un informe sobre eso. Hay que recordar que era un informe sobre los ingresos de Ábalos y de Koldo. Y a partir de ahí ya uno, en fin, veremos lo que hay. Jorge Campos. Yo nunca he visto sobres. Es verdad que llevo poco de diputado, pero vamos, y tampoco he tenido la ocasión de viajes internacionales. Pero sí que me consta que cuando uno tiene gastos en un viaje de estos oficiales, después tú presentas sus justificantes y te hacen una transferencia. Creo que es así. Es lo que ha dicho el Grupo Socialista del Congreso. Independientemente de eso... Menos Apache, al parecer. Claro, independientemente de eso... Yo, en junio de 2024, en la Comisión de Investigación por la Corrupción durante la pandemia, interrogando a la señora Armengol, le dije que podíamos estar ante un posible caso de financiación ilegal del Partido Socialista. Ya con el caso de las mascarillas, porque ahora estamos con esto de Koldo y Ábalos, pero en el inmenso caso de corrupción que rodea todo el tema de mascarillas, hay unas salidas de dinero, sí, señor, y hay millones de euros a través de la empresa de Koldo, que podríamos estar perfectamente ante un caso de financiación ilegal del Partido Socialista. Eso lo dije yo en una comisión del Congreso hace ya 1 año y medio casi. Entonces, cuando hablamos de la corrupción del Partido Socialista, quieren decir, es el caso Koldo, es el caso Santos Cerdán, es el caso Armengol, no, es el caso PSOE. El PSOE, desde que llega Pedro Sánchez, bueno, ya también lo era con Felipe González, una máquina de robar, pero sobre todo cuando llega Pedro Sánchez, organiza de forma criminal todo un sistema de mordidas en todas partes donde están gobernando, en Baleares con Armengol, en Canarias con Ángel Víctor Torres, los secretarios de organización, para llevarse el dinero. Lo de Delsi y la conexión venezolana, ahí que yo creo que está el kit de la cuestión, sí, y los millones de euros, ahí yo creo que hay una, vamos, ahí está el meollo de la cuestión de una financiación presuntamente ilegal del Partido Socialista. Es decir, esto podemos estar ante un caso enorme de corrupción del PSOE, no de diferentes personas, es que han salido mal, no, del PSOE, con un número 1 al frente que lo sabía todo, que es Pedro Sánchez.
el que intenta disimular con causas palestinas y el que está cada vez más acorralado por todos los sistemas que la acosan, y gracias a las acusaciones de Vox, todo hay que decirlo. Nota al pie de página sobre el caso sobre Ángel Víctor Torres, que le ha dicho que nunca había hablado con Koldo 9 veces. No, esto es como Armengol, que tampoco ha hablado, nunca le llamaba cariño. Claro, le llamaba cariño. Y luego está lo del petróleo, que es muy importante. Yo creo que ese asunto, que está en otro juzgado, que es lo que llama Pedraz, que es la cosa de los hidrocarburos, se verifica efectivamente la negociación para instalar una refinería en las Canarias. Y a partir de ahí, lo que pueda pasar, o sea, fin de la nota al pie de página, José Ramón, Pedro. Yo puedo aportar poco porque tengo menos información directa que la que tienes tú y tampoco, que si puedo hablar un poquito de Rusia, puedo hablar de la Unión Europea, de la Agenda 2030, del PSOE, pues solo puedo constatar... Es mucho más complicado. Claro, pero solo podemos constatar que desde su creación el PSOE es un partido corrupto y criminal. Sí. Y nadie es infiel a sus orígenes, que yo sepa. Entonces simplemente lo esconden, lo tapan, a veces con más éxito y a veces con menos. Pero esto es una mafia, esto es una banda. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo, si se puede seguir trabajando, extraerán la información de dónde se encuentra y la acabaremos conociendo. Y los esfuerzos enormes de la Fiscalía General, porque esa es otra, de la Abogacía del Estado, porque esa es otra, y de sus abogados contratados particulares para defenderles en algunos juicios, pues van a ser inútiles frente a la ola de corrupción que al final estalla y sale a la luz. Por supuesto, y solo un apunte. Y yo siempre aprovecho la ocasión para felicitarles y darles las gracias al excepcional trabajo de la Guardia Civil, que si no llegase por la UCO, aquí no nos enteramos, ¿eh? Bueno, yo iba a empezar por otro lado, pero ojito, porque y que se apure la Guardia Civil. Porque estos ya deben estar maniobrando para cambiar a todos los que... Claro, por supuesto. O sea, y van lento, van lento. Sí, sí. Y las presiones son brutales. Yo tuve una, no recuerdo dónde fue, una tertulia con un connotado socialista arrepentido. Y entonces yo le decía, ya saliendo de la tertulia, le digo, el socialismo es inherente a la corrupción porque se... No, hombre, si yo estuve en el gobierno, ya quisiera yo haberme forrado. Me acordé de un chiste que echaba mi papá con frecuencia, que decía, bueno, ya, que le decía un marido saliendo de un bar a la mujer, mira, tú te acostarías con ese borracho por $1 millón. Y yo, pues, por $1 millón sí. Y el tipo le dice, bueno, ya la puta está, lo que falta es el dinero. Entonces, el socialismo es igualito. O sea, el tipo me dice, ya quisiera yo haberme forrado. Y yo, lo que no tuviste fue la oportunidad. Claro, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. En España ha habido un problema serio con la partitocracia en general, que ha creado problemas terroríficos. Lo nuevo de la situación, esta situación, no es que unos políticos hayan corrompido. Es que llegaron... Claro. Pero es que, claro, pero a ver, la historia del PSOE, que la banda venía montada. A lo que yo voy es que no con esta banda actual, con la banda anterior y las anteriores. La historia del Partido Socialista. Creo que no es comparable. No es comparable. No, porque este es mucho mayor. Claro, pero oye, ¿y Felipe González? Es que ahora, sí, ahora nos parece un gran estadista, pero me refería. No, yo no he dicho que es un gran estadista. Tú no, porque tú tienes 2 dedos de frente, pero sabes que lo están poniendo por ahí, lo invitan a conferencias para decir, vamos a escuchar a Felipe González. Joder, Felipe González es el de Filesa, es el del Banco de España, es el de Roldán, es el de la corrupción institucionalizada. Vamos, es que salga este hombre a dar clases, vamos, es que... Pero es que no se salvan por ningún lado, porque entonces ahora Zapatero también le salpica por ahí que pues si Zapatero es el origen del mal. Con ETA. No, Zapatero con ETA es otra historia, eso ya no es corrupción, es traición abierta. Claro. Está bien. Por cierto, me parece que Vox ha presentado una denuncia contra Zapatero, una querella, ¿no? Sí, está muy bien. Yo conocí socialistas que nos han llevado un duro. Tengo que decir. No, yo también. O sea, que a ver, que engañados. A ver, José Javier, lo que yo trato de decir es que... Pues tienes 30 segundos para decirlo porque hay que hacer la publi y hablar de la inmigración. Cuando se concentra tanto, porque el socialismo busca la concentración de los medios de producción, ¿verdad?, en manos de tan poca gente, pues corromperse y tener todo eso a su alcance y convertirse en un corrupto es mucho más fácil. No es lo mismo que tú agarres y dividas y esparzas el poder entre... No, ellos han controlado todo y por eso han hecho lo que han hecho. Me acuerdo de una frase de Aquilino Duque, que en paz descanse, que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y el poder democrático corrompe democráticamente, es decir, que todos tienen acceso a la corrupción. Pobli, venga, y a la vuelta, la gran noticia, Vox ha conseguido que el gobierno le cuente... Bueno, vamos a ver.
Vox ha conseguido que alguien obligue al gobierno a contar, que esta es otra historia, cuánto nos cuesta la inmigración ilegal. Mire, la pregunta del millón. Publi y lo vemos. ...23:48, 22:48 en Canarias, recta final del Gato al Agua, que dedicamos al asunto de la inmigración ilegal, y es a ver si alguien de una puñetera vez nos dice cuánto nos cuesta, porque basta ver las grandes firmas que siguen este asunto, Canario Today, Rubén Pulido, etcétera, los números que salen son para no creérselo, pero están publicados. Pablo Cambronero también ha sacado algunos muy interesantes. O sea, esto es un despiporre. Bueno, Vox ha conseguido que el Tribunal de Cuentas, ya veremos lo que... Vamos a ver. ¿Sabe usted qué pasa? Que como ya no nos queremos a nadie, pero en principio el gobierno está obligado a dar los datos. Natalia Fernández Picado nos lo cuenta. ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a nuestro país? Será el Tribunal de Cuentas quien elabore un informe de fiscalización sobre los gastos realizados por el Gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales en esta materia. ¿Cuánto nos cuesta la inmigración ilegal? ¿En qué se gasta la ingente cantidad de recursos que conlleva y quiénes lo pagan? Una iniciativa propuesta por el desconocimiento total que existe sobre una problemática que afecta de lleno al país. Pero todo es todo, tanto por parte del Estado, de la Administración Central, como de las comunidades autónomas, como de los ayuntamientos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos cuesta a los españoles al final? Porque todo esto ya sabemos que es dinero del bolsillo de los españoles. El portavoz nacional de Vox habla no solo del gasto tangible, también aquel que no es monetario, pero que en sanidad se traduce, por ejemplo, en listas de espera. Que tú no puedas encontrar un médico cerca que te pueda atender en el momento porque están copados por esa inmigración ilegal a la que estamos dando un servicio que en muchos casos, desde luego, ni merece, ni es productivo, ni es equitativo, y sobre todo va en contra de algo que nosotros en Vox siempre defendemos, que es la prioridad nacional. Desde Vox insisten en que lo único que ha hecho el Gobierno es subvencionar una inmigración ilegal y asegurar que los inmigrantes pagan nuestras pensiones, un hecho que contrarresta el dato oficial. Solo el 30% de los inmigrantes cotizan. Unas cifras que ahora serán públicas y detalladas por el Tribunal de Cuentas ante una situación de la que los españoles merecen conocer la verdad. En una entrevista muy interesante esta mañana de Fuster con Alba Vila, creo que el viernes en Usares vamos a repetir parte de esa entrevista, que no tiene desperdicio. Ha contado Fuster, por ejemplo, que en Madrid, no me quiero equivocar en la cifra, en Madrid el año pasado la sanidad pública, solo en la Comunidad de Madrid, atendió a 770.000 inmigrantes ilegales. 770.000. Claro, o sea, usted vaya al médico y ¿qué es lo que ve? Pues, claro, es que no hay servicios. Bueno, Jorge Campos. Es importante dar los datos. El 70% de los inmigrantes ilegales reciben ayudas. Sí. Lo digo por la cantinela de que vienen a pagarnos las pensiones. Ya no es que esté íntimamente relacionado con el aumento de la inseguridad, sino es que encima estamos subvencionando la inseguridad. Datos más espeluznantes. Los consejos insulares en las Islas Baleares tienen las competencias sobre menores, tanto españoles como extranjeros, los famosos MENAs. Un MENA, que en la inmensa cantidad de los casos no son MENAs, no son menores, sino que son adultos, en Mallorca cuesta 7.300 euros al mes, es el coste. En Ibiza, casi 10.000, cada uno. ¿Por qué Ibiza más caro? ¿Se van de rumba? Pues claro, porque allí todo es más caro y también pues, el gasto para que el señor esté mejor. Pero es que hoy, por ejemplo, OK Diario ha desvelado que los MENAs que están en los centros de reforma, es decir, las cárceles para menores, se les da dinero en efectivo, llaman los fines de semana a Globo para que les traigan comida, videojuegos con la PlayStation 5. Entonces, esto, que es un efecto llamada brutal, lo estamos pagando los españoles que después no tenemos los servicios públicos porque están copados por ellos mismos cuando no nos están agrediendo por las calles. Estamos subvencionando todo este sistema a costa de nuestra seguridad y de nuestros servicios. Y encima nos cuesta cada vez más y tenemos que sostener a toda esta cantidad de gente que es imposible sostenerla en el país. Es increíble, es insostenible. José Ramón, esto está tan bien dicho que creo que no puedo añadir nada que mejore lo que acabas de decir porque al telespectador no le va a ser útil. A ver, lo que sí entiendo es que si viene un inmigrante ilegal,
es un ilegal que no puede trabajar y por tanto no puede ni cotizar ni generar riqueza y por lo tanto son todo pérdidas netas y así se entiende bien. Claro. Hay un estudio reciente al que, por cierto, la Conferencia Episcopal en sus medios ha dado mucho vuelo, que habla de la necesidad de meter 25 millones de inmigrantes de aquí a, ¿cuánto eran? ¿50 años? O menos. O sea, que España deje de ser España para convertirse bueno, y que deje de existir la Conferencia Episcopal también. Eso efectivamente, sí, se llamará no sé cómo. Bueno, acaba de aparecer un libro de Alejandro de Macarrón y Miguel Platón. Eso es. Sobre este asunto. Creo que los tendremos la semana que viene en Usares sobre esta cuestión. Es una evidencia. En fin. Bueno, Pedro. Bueno, yo siempre aprovecharé este tema de la inmigración ilegal para decirle a mis paisanos que pueden verse en algún momento abrumados, amenazados por el discurso, digamos, de Vox en particular, no somos iguales, ¿ok? No somos iguales. No somos los que llegan y les ponen la PlayStation y le ponen la paguita y el celular y le dan un chándal. No somos iguales. No se trata de eso. Y no somos tantos, ¿ok? Porque aquí, o sea, yo creo que este país, y también lo he mencionado en otras oportunidades acá, se mete un autogol, o sea, se inventa una mentira para justificar al agresor externo, ¿no? Y entonces aquí brinca 10.000 tíos un fin de semana, una valla, y al día siguiente los medios de comunicaciones gigantes dicen, no, es que venían a ver a Cristiano Ronaldo. Mentira, mentira. Y es muy fácil darse cuenta de que si hay capacidad para 10.000 personas en un sitio y metes 50.000, seguramente ese sitio no va a funcionar. Seguramente ese sitio no va a funcionar. Eso de que vienen a pagar las pensiones, ¿será que cuando empiecen, si es que empiezan en algún momento, estarán amortizando todo lo que ya se gastó en ellos y ya probablemente sea demasiado tarde? Y para entrar a España, para entrar a cualquier país, hay que llegar con un pasaporte, no botarlo en el mar. Hay que, mira, es que no, es que yo tengo 18, los cumplí ayer. Te jodiste, mi hermano, devuélvase. Es que tú no eres menor. Y si eres menor, como dicen ustedes, pues con tus padres. Y esto está socavando la capacidad de España para, entre otras cosas, para que Óscar Puente pueda poner los trenes es una gran funcionar. Ficción, Pedro. Me parece que Gaceta contaba el otro día esta gente que está identificándose en lugares, en el País Vasco, pero no solo allí, de familias que van de Marruecos, que van con el niño, los dejan allí y se vuelven. Sí. Cuando el niño aquí, tutelado como mena. Y cuando crece y tienes una nacionalidad y son no sé cuántos, los padres vienen para el tema del regrupamiento familiar. Sí. O sea, no, es una política deliberada de destrucción de la, perdóneme, de la base étnica española. Como en toda Europa al mismo tiempo. La gente no se ha tirado a la calle en Inglaterra porque de repente le haya entrado odio al pakistaní. No es eso. Es cuando ves que todo lo que te han contado es mentira, que te han engañado. Es que no era verdad. Y aquí estamos entrando ya en esta misma situación, me da mi impresión, ¿no? O sea, son cosas que son auténticas faltas de respeto. Ya sé que queda un poco cursi, pero son faltas de respeto al pueblo. ¿Qué quiere usted que le diga? Porque la inmigración tiene que ser legal, tiene que estar ordenada, y el inmigrante tiene que estar de acuerdo con el país que la acoge, con respetar sus costumbres, sus tradiciones, su ordenamiento jurídico constitucional, y estar de acuerdo. Porque incluso el inmigrante que llegue de forma legal, si es un delincuente y está cometiendo delitos, pues también hay que sacarlo porque no del se país. adapta precisamente al ordenamiento jurídico Precisamente, vigente. ¿qué me decís? Que podemos estar de acuerdo que la inmigración hispanoamericana es más fácilmente integrable. Por supuesto, no tiene nada que ver con la musulmana. Para empezar, no querrán meternos velos por la cara. Por cierto, eso para empezar. Pero vamos a ver, también tiene que ser controlada, legal, ordenada, porque si no es que es imposible. Es que es imposible. Lo que hay que entender es que no cabe todo el mundo aquí. Entonces, como no caben y no se les puede dar salida, no se puede. Pero entonces, es que esto es así. Que por cierto, entonces, por cierto, la inmigración, los países la tienen que recibir cuando la necesitan. Porque si no necesitas la inmigración,
pues no hay inmigración. Se llama Sí, invasión. y además, además hay otra cosa, que por cierto, lo que tú dices, a mí me sorprende mucho cómo para ciertas noticias se tapa mucho el origen del emigrante que comete el delito, pero cuando se caen a puñaladas ahí entre Usera y los barrios, las bandas latinas. O sea, yo sí percibo que hay como que un deseo manifiesto de decir, no, es que estos son igualitos que los otros. Y yo estoy de acuerdo. Bueno, es que las bandas latinas habría que sacarlos a todos. Por supuesto, por supuesto. El que delinque hay que sacarlo. Así, que venezolano, que fuera aquí, no pasa nada. Ya tenemos los nuestros, ya. Y ya hay bastante. Sí. Y ya. Y no, se me acabó. ¿Y ya? Se me acabó. Y quedan 2 minutos. No, estabais manteniendo una magnífica relación intelectual y dialéctica, con lo cual las bandas latinas. Me parece fantástico. O sea, los Horacios y los Curacios, como de luego, en fin. Bueno, tenemos lo del Ayuntamiento de Valencia, que tenemos todavía unos días para rectificarlo. A ver, Ayuntamiento de Valencia, mi ciudad natal. Si haces un cartel del Día de la Hispanidad, coño, pon la bandera de España, que no cuesta nada, collons. Han puesto la señora. Han puesto la que está fenomenal. La señora, yo soy la vista completa. Sí, pero la unificación viene a través de España, y España tiene una bandera. Claro. De momento. Ay, Dios mío. Señores, don Pedro Luis Pedrosa, don José Ramón Fernández, don Jorge Campos y Isabel, la peluquera de Jorge Campos. Efectivamente. También, para todos, un mundo moda. Muy... Grupo Moda. Que descansen. Mañana más gato.